Tengo una primera pregunta un poco cliché, pero ¿dónde se esconden las buenas ideas? Yo diría que en cualquier lado en realidad. Sobre todo las ideas para anuncios que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Y por tanto, cuanto más cercano a la vida de la gente, yo creo que más se identifica uno y por tanto, pues pueden estar eso en un bar, en una boda, en un taxista, o en una película o en una exposición. Tú eres creativo, por eso te has ganado la vida teniendo buenas ideas. ¿Cómo las buscas? ¿Cómo las encuentras? Bueno, a mí me gusta más llamarme estratega que creativo. Primero porque creo que creativo es casi todo el mundo. Es decir, ahí responde yo creo que a un instinto humano que nos permite, digamos, salir de problemas, espabilarnos, buscarnos la vida. Me gusta que sale en la RAE. Te escuchaba un día diciendo que Sí, teníais esto en la RAE. los publicistas hemos conseguido... Eso demuestra que somos buenos, Me ¿no? encanta esto. Hemos conseguido apropiarnos de un concepto genérico, ¿no? Pero bueno, eso está bien. Y, y yo me considero estratega porque para hacer creatividad, que mi creatividad es una creatividad aplicada a la venta y aplicada digamos, a la construcción de valor, a la construcción de riqueza, para conseguir eso necesariamente tengo que pensar en un concepto estratégico, en una estrategia de comunicación, en algo a largo plazo, ¿no? En un recorrido, en un rumbo. Y por tanto, eso es lo que me hace luego pensar ideas, ¿no? Sin eso, es decir, partir de... Como un artista, ¿no? Partir de la nada, a partir de mi vida personal, no me funciona, ¿no? Me gusta esa idea también de incorporar muchas cuestiones, de leer mucho, especialmente de joven, para luego en el futuro poder implementar esas ideas. Y aquí había un concepto de Joan Margarit que me gustó mucho un día en La Contra de la Vanguardia, que dijo que la vida tiene que pillarte leído. Y me gustó esa idea porque creo que empaquetaba esa intuición que yo tenía que cuando estaba leyendo con 18 años temas que no tenían una utilidad directa. De algún modo eso de la vida tiene que pillarte leído, creo que se conecta bien con la creatividad, ¿no? Luego aparece un cliente, aparece un problema, aparece algo por lo que tú no podías anticipar y como has leído antes, puedes conectarlo. Claro, yo creo que eso... A mí me encanta Margarit, soy devoto de Margarit, ¿eh? Yo así, no conocía esa frase, pero te la copiaré. O se la copiaré él a través tuyo. Eh, yo defiendo que la formación en publicidad tiene que tener que ver con la cultura general o con las humanidades, como lo queramos llamar, ¿no? Pero con una mirada amplia, digamos, ¿no? Una mirada amplia y una mirada en perspectiva, ¿no? Al final el sistema te obliga a eso que llamaba Ortega la barbarización de la especialización, ¿no? El barbarismo de la especialización, la idea de meternos en una cajita y creer además que como estás en la cajita y controlas la cajita, eso es la verdad, ¿no? Y yo creo que el leer, ese pillarte leído, tiene que ver con la perspectiva amplia y global del mundo y un cierto mantenimiento del asombro, ¿no? De una cierta perspectiva. Ostras, esto es distinto, esto mola, esto conectado con esto funcionaría, ¿no? Sí, creo que es imprescindible. Yo creo que la cultura general es imprescindible para cualquier trabajo, pero sobre todo para el trabajo yo no sé si creativo, si publicitario, ¿no? ¿Tiene sentido hacer una carrera publicitaria de 4 años? Yo sigo pensando que no, vamos, por lo menos las carreras que conozco, y las conozco sobre todo por la gente que ha salido de las carreras y ha venido a la agencia, creo que son un exceso. Creo que 4 años de tratar de explicar a la gente cómo se hacen anuncios o cómo es la publicidad es excesivo. Es como, no sé, supongo que puedes estar 4 años estudiando, aprendiendo a hacer sillas, pero no creo que sea demasiado útil, ¿no? Creo que es mejor aprender a hacer publicidad haciendo publicidad, ¿no? Hay un poco de los artesanos, ¿no? Eso del aprendiz, ¿no? Que mandabas al crío, bueno, al chico hace 200 años a un taller a aprender un oficio. Seguramente la publicidad hay un poco de eso. Sin duda. Yo creo que la publicidad siempre se ha aprendido así. Yo creo que se sigue aprendiendo así, solo que hoy, entre que tenemos esta especie de... Entre que ha habido abusos con los becarios y con tal, entre que tenemos esta especie de prevención en torno a cualquier abuso, un poco por reacción, digamos, ¿no? Y que yo creo que al final es un negocio, ¿no? El negocio de la educación es un negocio como cualquier otro y pretende, digamos, cuanto más categorías ocupe, cuanto más carreras ocupe, pues más negocio pueden hacer, ¿no? Entonces yo creo que al final se están construyendo carreras sobre oficios que no tienen demasiado de carrera, ¿no? Yo entiendo una carrera, pues eso, como cuando hay un oficio que necesita una homologación determinada, una certificación, que tiene una dificultad y una responsabilidad enorme, pues la medicina, la abogacía, ¿no? La física, la ingeniería, gente que hace puentes por los que pasan coches y que no se tienen que caer, ¿no?
Pero, hombre, yo creo que la publicidad o la carpintería o la electromecánica se parecen mucho, ¿no? Este podcast lo escucha mucha gente joven y te escuchaba en un podcast hablar de cómo encontraste tú la vocación o cómo la descubriste. Y me hizo mucha gracia un ejemplo que contaste que tú tenías la intuición de que querías escribir. Ya estabas escribiendo anuncios, pero querías escribir novelas o ficción o libros. Y me gustó mucho lo que contaste, que llegaste un día a casa y tu mujer te dijo, venga, vamos a ajustarnos, vamos a ajustar por aquí y tú puedes, durante 1 año, 2 años, puedes probarlo. Me gustó mucho tu respuesta a la propuesta de tu mujer para que pudieras por fin escribir. Ni siquiera fue una respuesta, ¿eh? O sea, fue la constatación, digamos, cuando mi mujer me puso delante el panorama de un escritor, porque me lo puso delante, me dijo, oye, escribe, no pasa nada, nos apañamos. Me di cuenta en ese mismo instante de que yo no era un escritor, de que no quería ser escritor, de que estaba huyendo de eso permanentemente. Y me di cuenta al mismo tiempo de que era publicista y que era publicista y que era feliz siéndolo. Y sí, recuerdo el lunes siguiente, esto creo que fue un sábado o un domingo. Recuerdo el lunes siguiente como una persona feliz yendo a trabajar feliz, diciendo, soy esto, qué bien, que ya me puedo dedicar tranquilamente, ¿no? Me gano la vida además con esto y me pagan un salario y me pagan bien. O puedo ganarme la vida bien. Y me lo paso bien. Sobre todo yo creo que ese es un componente fundamental de la vocación, ¿no? El disfrutar haciéndolo, ¿no? El otro día hablábamos con Ferran Adrià, con el que hablo todo lo que puedo, de cocineros, y me decía que él tenía mucho interés en saber, en percibir cuándo un cocinero se lo pasaba bien y cuándo no. Decía que hay mucho cocinero que sufre, ¿no? Y yo eso en publicidad lo he visto muy a menudo, ¿no? Por eso, normalmente cuando voy a la universidad lo que planteo siempre es, primero, estate seguro de que tienes vocación y de que esa vocación te permite disfrutar con lo que haces, porque si no es un trabajo espantoso. En todo esto de la vocación se ha dicho mucho lo de busca tu pasión, como joder, cabrones. Y yo no sé dónde está, pero se dice a veces poquito la idea de buscar algo que se te dé bien. Claro. Hazlo mucho. Y hay algo que no ocurre siempre, tampoco es una garantía, pero que cuando hay algo que se te da muy bien, normalmente te suele gustar. Es decir, si eres muy bueno en algo, es que puede ser que no ocurra siempre, pero suele gustarte. Y a partir de aquí la pasión aparece, o la vocación aparece luego. Cuando encuentras eso que se te da bien, tú necesitaste quizá ese comentario de tu mujer para verlo claro y para comprenderlo. Sí, no solo ocurre que cuando haces algo que se te da bien te gusta, sino que además, y eso es lo negativo, lo que ocurre es que no le das importancia. Claro. Es decir, normalmente cuando algo te sale bien, pues parece, en la medida que te parece fácil, te parece poco importante, ¿no? Y eso yo creo que es un impedimento. Por ejemplo, a mí la publicidad se me daba bien, yo me daba cuenta que se me daba bien. Y entonces yo tendía a quitarle importancia, ¿no? Ahí tenemos como asociado una idea de sacrificio o de esfuerzo al trabajo real, ¿no? Y no tiene por qué ser así. De hecho, el sacrificio y el esfuerzo vienen luego, ¿no? Es decir, siempre pongo el ejemplo de Paco Lucía. Paco de Lucía seguramente fue el tipo más dotado de la historia para tocar la guitarra. Desde los 3 años estaba dando lecciones a su hermano, ¿no? Mayor. Sin embargo, no paraba de practicar. Y ese practicar constante es el sacrificio, es el esfuerzo. Pero si no hay previamente ya no digo una pasión, porque me parece que es una palabra sobreutilizada y mal utilizada, si no hay un gusto por lo que haces, si no hay y una facilidad, es decir, darte cuenta de que lo haces bien, porque creo que si no lo haces bien tampoco tienes ese gusto por lo que haces, ¿no? Es decir, tienes que darte cuenta de que eres mejor que el otro, ¿no? Que lo haces mejor que el otro, el chaval que juega fútbol, ¿no? Seguro que el chaval que juega fútbol, su manera de crecer es darse cuenta de que lo está haciendo mejor que los otros del equipo, ¿no? Y eso le estimula a trabajar, claro. Le estimula a esforzarse, ¿no? Pero yo creo que tiene esas dos cosas. Un chaval también en una conferencia con Ferran, hablábamos de vocación y hubo un chaval que llegó a esta conclusión y nos hizo esta pregunta. Nos dijo, ¿queréis decir que vocación es aquello que te sale fácil? Y de pronto fue como, pues sí, exactamente eso. Y precisamente porque te sale fácil, no lo contemplas. Y yo creo que la universidad no está basada en esa búsqueda de la facilidad. Claro. Está un poco más basada en la idea del sacrificio, de la disciplina, ¿no? No, incluso podría engañarte. Tú puedes sacar buenas notas en la universidad, pero quizá no serás buen publicista. Es decir, que en una cosa tampoco lleva a la otra, lo que hace que todavía sea incluso peor. Digamos que alguien sale con una muy buena nota en una carrera de publicidad y quizá no será buen publicista. Claro, porque yo creo que en la universidad los que funcionan son los buenos estudiantes. Claro, los obedientes, sí. Y hay gente que son buenos estudiantes que no sé para qué sirve, para alguna cosa servirá, pero que luego en la vida real no funcionan, ¿no? Sí. Claro, ¿qué tendría que estudiar entonces alguien que quiera estudiar para publicidad? ¿Que quiera ser buen publicista? Entiendo que un poco de todo, tener esa formación humanística. Yo creo que formación humanista y en ese sentido sí, pues lo que prefieras. Es decir, habrá gente que será más proclive a la geografía, otros más a la antropología, otros más a la historia, otros más a la filosofía, lo que tú quieras, a la historia del arte. Y luego yo creo que sé que hay muy buenos centros de 1 año, 2 años, portfolio centers, donde básicamente lo que te digo para trabajar en creatividad fundamentalmente, ¿eh? Donde te van a enseñar a hacer un anuncio, 2 anuncios, 3 anuncios, a tener una carpeta
con la cual además vas a poder salir a buscar trabajo, porque si no... Es difícil resolver este problema. Veo también en la sociedad actual hay un poco de hipocresía, ¿no? Se contempla de forma positiva que un chico o una chica pueda estar 4, 5, 6 años en la universidad, pero luego se verá mal esas propuestas, a veces mucho más intensivas. Eso en publicidad es indudable. Bueno, además ahora igual digo algo que no debería decir o que no lo sé, pero tengo la sensación de que ahora hay que ser doctor para dar clases, ¿no? Me parece. Tengo la sensación. No es necesario. Puedes ¿No? tener una... Pero no sé si han cambiado, quizás están cambiando la ley hacia aquí. Había entendido. Lo que digo es que cada vez dificulta más que profesionales en activo o cerca de estar en activo den clases y en cambio perpetúa una idea más académico-teórica de la profesión que no lo ves, ¿no? Que además es una profesión como todas, ¿no? Pero la publicidad particularmente en permanente transformación. Por tanto, es casi imprescindible que tengas gente que se esté peleando ese mismo día con un cliente en algún tema, ¿no? Y eso yo creo que en la profesión no está, en la carrera no está, ¿no? Te quería preguntar por los clientes, porque también lo encuentro muy interesante en este proceso creativo de un anuncio, de una campaña, de crear una imagen de marca. Porque veo que el cliente, a veces dentro de las agencias tiene esa mala reputación, pero el cliente obviamente puede hacer la campaña mucho mejor e incluso la restricción del cliente podría ser buena, ¿no? Es decir, que un cliente te diga por aquí no, muchas veces hace que el publicista pueda sacar una mejor campaña. Sin duda, no es el cliente. Yo en eso tengo que reconocer, a ver, tengo 61 años, tengo que reconocer que he cambiado mucho, ¿no? De joven tienes esa tendencia a pensar que el cliente es casi el sponsor de tus ideas. Y con el tiempo me he dado cuenta de que, por experiencia propia, de que o tienes un buen cliente delante o tu trabajo no lucirá nunca, no crecerá, no tendrá ambición, no tendrá exigencia, no tendrá calidad, ¿no? Entonces, sí, el buen cliente es todo, absolutamente. De hecho, es el Papa Julio II buscando a Miguel Ángel para que pillando de las orejas para que pinte la Capilla Sixtina, ¿no? Es alguien que te orienta, que te guía, que te da confianza. Yo siempre digo que la confianza es fundamental en esto, ¿no? Porque en general el cliente, la mayoría de los clientes tienen una cierta precaución, ¿no? Hacia el creativo, una cierta precaución hacia lo que se está planteando, porque hay un riesgo, porque hay una inversión normalmente enorme. Siempre es enorme con respecto a lo que la marca gana, ¿no? Y normalmente lo que hay es una tendencia a minimizar riesgos, a tratar de controlar, a tratar de tener precaución. Yo creo que el cliente bueno es aquel que sabe que es inevitable un cierto riesgo, porque no va a haber una manera de controlarlo ni de medirlo, y que cuanto más confianza da a alguien de su confianza, más responsabilidad traslada al tipo que está haciendo las campañas, ¿no? Y en cambio eso no se produce muy a menudo. Un buen cliente lo hace. Un buen cliente suele ser un buen director creativo, en la medida en que el director creativo es aquel que elige con quién quiere trabajar, o le orienta, tiene claro lo que quiere decir aunque no sabe cómo, ¿no? Todo esto ayuda mucho. Entiendo que el cliente aquí también, como funciona el proceso, es que hay un briefing, el briefing da un poco las claves y luego hay esa discusión, pero también me ha gustado tus comentarios en el propio briefing, que no tiene que ser un PowerPoint, tampoco tiene que ser un documento Word, sino que el briefing es el proceso de hablar con el cliente, intentar entender qué es esta marca o qué quiere que el cliente sea esta marca, porque obviamente todo se puede construir. Sí, exactamente es eso. O sea, a mí me parece que tendemos a pensar en el briefing como un documento, se ha acabado como fijando esa obsesión por fijarlo todo, ¿no? Y por hacer que todo esté negro sobre blanco. Y normalmente lo que hace un documento es paralizar un proceso de pensamiento, que es lo que es un briefing, ¿no? Un briefing es, yo tengo un problema, creo que sé cuál es, pero me gustaría hablarlo y me gustaría debatirlo. Y en el proceso de contarlo y debatirlo y hacer que avance, se va formulando, digamos, mejor ese problema. En la medida que puedes formular bien el problema, puedes encontrar una solución. Si no, no. Y lo que se nos pide a nosotros son soluciones de comunicación, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sí, para mí es claramente un proceso. Y eso implica muchas cosas, ¿eh? Implica, por ejemplo, tratar de evitar fijarlo, ¿no? Pero necesitas aquí también un cliente valiente, inteligente, que sepa ver dónde quiere llevar esa marca, porque si está muy perdido también el director creativo, el director de marketing de esa empresa, no vas a poder sacar nada interesante adelante. Está claro. Más que, o sea, la valentía yo creo que es consustancial al hecho de comunicar con la imposibilidad, a pesar de que lo intentamos, con la imposibilidad de medir. O sea, siempre se hacen test, antes, después, siempre se trata de evaluar, siempre se trata de comparar con otras campañas, pues imposible. Es un oficio que no es mensurable, ¿no? Por tanto, siempre hay un componente de riesgo y, por tanto, de valentía, ¿no? Cuanta menos, más difícil hacer algo que sobresalga. Es decir, a nosotros en realidad se nos paga para diferenciar una marca, un producto, un concepto
si no se te permite arriesgarte o ser valiente, lo más probable es que hagas lo de siempre. Y por tanto, que es lo que dicen los ingleses, que hagas wallpaper, ¿no? Que te confundas con el paisaje, ¿no? Entonces, la valentía tiene que ser inevitable, a pesar de que eso genera miedo. Pero el otro día, por ejemplo, presentando una campaña a un cliente, decía, y me encantó, decía, al principio me asusté, porque dijo, tengo miedo, me da miedo esta campaña. Se quedó un poco así para él y dice, miedo el bueno, ¿eh? Miedo el bueno. Yo creo que si no sientes ese... Ostras, quiero sacarlo, me da miedo sacarlo, es que no estás haciendo algo interesante, ¿no? Nunca lo había pensado así, pero yo me considero que no soy valiente, pero luego desde fuera hay gente que puede mirar mis acciones o cómo gestiono mi carrera profesional, por decir algo, y seguramente que intuyen que hay mucha valentía, pero para mí no es valentía, simplemente que tengo muy claro un poco los costes, los beneficios de cada acción, y a partir de aquí tengo mucho más clara decisión, ¿no? Pero que a veces también no se necesita valentía si tú sabes a dónde vas y tienes claro el objetivo. Sí, me resulta curioso lo que me dices porque yo soy un cobarde en todo lo que... Yo soy muy cobarde, me asusto a la primera, pero luego gestiono las cosas más importantes de mi vida de la forma con la mayor temeridad posible. Es una locura cómo gestiono algunas cosas que realmente debería ser más cauteloso porque solo tienes una vida. Ya, no, a mí en la vida no, pero particularmente en el trabajo la gente me dice, ¿cómo es posible que siendo tan cobarde luego en el trabajo seas tan, no sé, no voy a decir valiente, pero audaz? Pero yo creo que es que creo que no tengo la sensación de ser audaz. Creo que tengo la sensación de ser razonable en el trabajo. Lo que pasa es que tengo una razonabilidad muy intensa, digamos, ¿no? O sea, seguramente no admito determinados pasos que a mí me parecen... O sea, a mí lo que me parece arriesgado es, por ejemplo, no sentir miedo. O sea, si nos vamos a meter en un proceso de construcción de una campaña y no hay miedo, creo que estamos cometiendo un error. O sea, eso me parece mucho más arriesgado y, por tanto, no sé si estoy siendo valiente o estoy siendo sensato, yo diría, ¿no? Solo que como estamos en ese oficio, el que te digo que implica necesariamente un salto hacia un determinado vacío, seguramente se puede leer como valentía, pero yo no creo que lo sea, ¿no? Y esto es un cliché, pero eso que dicen de que el riesgo es no tomar riesgos, pero es que en parte es cierto en un contexto en el que hay un mercado en competencia, en el que hay muchos, digamos, competidores que pueden entrar en cualquier momento, incluso la marca más respetada, la marca más consolidada, a corto plazo está segura, pero dentro de 10 años podría perder esa posición. Y aquí, yo si tuviera que gestionar la marca, claro, me inclinaría más a tomar decisiones arriesgadas en el sentido de que lo que crees que es una ventaja no lo es tanto. En eso que dices hay varios temas. Es decir, el primer tema sería lo estratégico. Es decir, efectivamente, si no tienes un rumbo claro, si no sabes a dónde vas, si no sabes qué marca estás construyendo, es muy difícil reaccionar con coherencia a todo eso que te puede ocurrir en cualquier momento. Ahora mucho más. Siempre ha ocurrido, pero ahora con una facilidad pasmosa. Por tanto, es verdad que esa, digamos, supuesta asunción de riesgo es mucho más arriesgada, pues eso, si careces de estrategia, si dices lo mismo que dicen los demás, por ejemplo, ¿no? Pues acaba siendo paisaje. Si no dices nada, porque inevitablemente los otros van a hablar de ti, van a hablar de ti tu competencia, van a hablar de ti tu cliente, van a hablar de ti tu consumidor. Por lo tanto, estás obligado, digamos, a, de algún modo, liderar o tratar de liderar lo que se dice sobre ti o lo que se habla sobre ti. Y en ese proceso, si no hay un mínimo de... Es que, claro, estamos hablando de valentía, pero no me gustaría utilizar tanto esta palabra, pero si no hay un mínimo de intentar destacar, diferenciarte, sobresalir, es que directamente no vas a existir, ¿no? Hay una cuestión de incentivos también, pienso a veces en grandes corporaciones. Lo que ocurre, puede haber incentivos de que a un director comercial, digamos que no le despedirán si no toma una decisión muy loca. Pero a partir de que quizá no es la mejor decisión para la marca, ¿no? Y justo leí una entrevista a Joan Font, el directivo de Bonpreu, una empresa familiar, y defendía en esa entrevista hace unos pocos días de que una empresa familiar puede tomar inversiones más a largo plazo porque no tiene esa presión de los accionistas o de los inversores, ¿no? Y como es una empresa familiar, ellos gestionan un poco más los riesgos y además pueden construir esa marca más a largo plazo. Sí, y de ahí también viene mucho recurso de investigación o, por ejemplo, yo ahora noto que a menudo nos llaman a nosotros porque tenemos un cierto grado de autoridad conseguida con el tiempo, que hace que, frente a la pregunta de tu jefe de, oye, ¿con quién has hecho esta campaña que es una mierda? Diga, no, es que la ha hecho el Segarra. Bueno, vale, de acuerdo. Pues el Segarra es muy malo, pero ya entiendo que tomas la decisión, ¿no? O una investigación o una encuesta de mercado. Sí, y hay una cosa que me gusta mucho de las empresas familiares, que es que tienen muy claramente, normalmente, una concepción de legado, ¿no? De legado generacional.
Entonces eso les hace no solo ser estratégicas, sino casi pensar en términos de eternidad, ¿no? Decir, oye, mis nietos... para mis nietos, ¿qué empresa quiero dejar? ¿No? Eso, lo mismo, eso que decimos nosotros del mundo, ¿no? Cuando hablamos de la sostenibilidad, normalmente las empresas familiares lo tienen muy claro con respecto a sus compañías, ¿no? Y eso está bien, hace pensar de otra manera, ¿no? Que las empresas que están en bolsa hay que piensan en trimestres, ¿no? Sí. Eso del trimestre yo creo que es criminal. Ya no piensas en año, piensas el siguiente trimestre, los ingresos, los beneficios. Siempre me hace gracia el caso de Japón, que hay esas empresas centenarias y tú miras las empresas centenarias en el mundo y hay un gran porcentaje, no sé el número exacto, pero muchas están en Japón. Claro, nuestra cultura no es la japonesa, pero esa gente con esos valores consigue esas empresas, no la ven simplemente a través de sus ojos, sino como parte de la familia y tiene esa responsabilidad para pasársela también a sus hijos. Yo recuerdo, lo tengo fijado desde siempre, cuando hice la mili recién en Valladolid hay un museo maravilloso que se llama el Museo Oriental, que es básicamente el museo del expolio de los misioneros que traían, sobre todo de Asia, tesoros increíbles, ¿no? Y recuerdo que había un colmillo de elefante, no recuerdo que era chino o japonés, tallado de una manera bellísima y perfecta, una cosa, un detallismo increíble, y ponía que estaba tallado por 10 generaciones de la misma familia. Entonces de pronto me lo miré y pensé, o sea que aquí hay un trocito aquí en medio de alguien que ha pasado su vida tallando un trocito que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde irá. Simplemente mi misión es tallar ese trocito sin esa cosa occidental, individualista, de decir, no, yo empiezo y acabo una cosa y me llevo el mérito de haberlo hecho. No, esa persona jamás se llevó el mérito de nada, ¿no? Empezó algo que ya estaba hecho, ni siquiera pudo intervenir en el estilo ni en a dónde iba, él hizo su trabajo y dejó que otras generaciones en algún momento lo acabaran, ¿no? También me pregunto cómo fue el japonés o el chino que empezó y que acabó, ¿no? Porque sería el más parecido a nosotros, ¿no? El que tuvo, digamos, una idea original o el que la acabó. Puedes convencer a tus clientes para que sean pacientes, porque esto creo que quizás es el gran reto hoy en día, ¿no? En esta sociedad en la que hay tantas prisas, en las que se piden resultados tan pronto, esa parte de explicar a la gente, espera, es que no funciona así, es que si no te espera, es que es una cuestión de necesitas años, no estamos hablando de meses. Depende del momento, ¿eh? Hay momentos en los que hay más velocidad y hay momentos en los que... Yo creo que ahora, por ejemplo, estamos viviendo un momento en el que se percibe que la transformación digital lo que ha conseguido ha sido homogeneizar, ¿no? Que es lo que suele ocurrir casi cuando hay una disrupción tecnológica grave. Digo, la revolución industrial supongo que generó lo mismo, es decir, la posibilidad de fabricar productos muy parecidos unos al lado de los otros, ¿no? Y ahí de pronto reaparece, como por arte de magia, la marca, ¿no? Es que deberíamos ser diferentes, ya, pero eso es la marca. Deberíamos ser percibidos de otro modo, ¿no? Porque somos distintos, porque nosotros creemos que somos distintos, ¿no? Entonces tengo la sensación de que hay una cierta, no masiva, pero una cierta vuelta a la importancia de la marca en este entorno que la digitalización ha uniformado, ¿no? De una manera muy, muy clara. Yo supongo que la inteligencia artificial va a hacer un poco lo mismo, ¿no? ¿Te preocupa? Hombre, no. Yo he decidido ser optimista y por tanto la veo como le quiero ver el lado bueno y creo que tiene lados buenos extraordinarios, ¿no? Pero no puede ser un competidor a la hora de definir una marca. No creo que pueda hacerlo. Seguramente me voy a comer mis palabras, pero no veo que puedan tener esa capacidad, al menos como está ahora. Mi fe, porque creo que en estas cosas ya no hablamos ni de raciocinio, sino que hablamos de cuestiones personales y de lo que uno quiere creer, de alguna manera, es que la inteligencia artificial, en la medida que no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro humano, y no creo que la tengamos nunca, conocemos algo, pero y que la inteligencia artificial no es un cerebro humano, creo que nos va a permitir poner en valor el cerebro humano, que hoy está, por lo menos en mi oficio, infrautilizado. Es decir, la inteligencia artificial va a eliminar el 90% del trabajo, yo diría, exagerando, esclavista. Es decir, un trabajo que no tiene el menor interés, que se hace por aburrimiento y que no avanza más. Ahora, el trabajo de conectar, eso que decíamos al principio de la mirada amplia, ¿no? El trabajo de un creativo que consiste en conectar cosas que no estaban conectadas o que no parecían que tenían conexión. No sé si una inteligencia artificial va a aprender a hacer eso, ¿no? Que tiene que ver con algo que no sabemos qué es, la intuición, esa capacidad de ver cosas que no son evidentes, ¿no? Que yo creo que el cerebro humano hace de una manera fantástica, ¿no? La poesía es no sé si una inteligencia artificial va a saber escribir buena poesía, ¿no? Bueno, hablabas de Margarit y ahora, claro, me vienen algunos de esos versos a la cabeza y es verdad que solo con 2 frases te puede conectar, despierta una emoción dentro y
Y esos poemas no creo que puedan salir de esa inteligencia artificial. Seguro que puedes escribir poesía basándose en la poesía, la mejor poesía del mundo. Pero nada original. Claro, ya no digo original, porque la originalidad es un concepto complejo también en lo humano, ¿no? Pero previsible. Mira, ahora supongo que mejorará, pero nos pasa con la creación de imágenes, ¿no? No sabes qué pasa, pero la imagen que genera la inteligencia artificial no es verdad, ¿no? A pesar de que a primera vista dices, ostras. Pero hay algo que no sabes qué es y que se percibe muy claramente, que impide sentir una aproximación real con esa imagen, ¿no? No sé, una autenticidad real. Y yo creo que con la poesía pasa lo mismo. Es decir, yo creo que genera poesía seguramente maravillosa, pero no será capaz de encontrar esa... que yo diría que tiene que ver con una vibración, ¿no? Con un pálpito, con un cierto presentimiento, ¿no? De, ostras, ¿qué hay aquí, no? La intuición de la que hablabas ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es eso de saber algo sin poder explicarlo en palabras? Siempre me ha gustado esta definición de la intuición. Claro, es que explicar con palabras... Y si lo explicas, lo jodes. Que claro. Lo contaba un inversor, que es Caviedes, que lo definía así, es saber algo sin poder explicarlo, pero no intentes explicarlo, porque si haces ese ejercicio, luego vas a joder lo destruyes. Digamos, esa intuición buena. Es lo que tienen las definiciones, lo que tienen los diccionarios. De hecho, los pensadores orales que estaban contra la escritura era por eso, ¿no? Porque la escritura fija, ¿no? Y de alguna manera convierte todo en sagrado. De ahí el briefing, o de ahí por ejemplo, los libros de marca, ¿no? Es decir, cuando haces un proceso de reposicionamiento de una marca o de construcción de una marca, hay un momento que te piden, no, fíjamelo en un libro, ¿no? Que además se suele llamar Biblia, no por casualidad, ¿no? Y en ese momento se paraliza, ¿no? La marca deja de tener vida, ¿no? De pronto se convierte en un cadáver. De hecho, creo que la ciencia tradicional, que ha avanzado mucho, pero ha trabajado siempre sobre cadáveres, ¿no? Yo creo que la revelación de lo cuántico, y no tengo ni idea, he preguntado 1000 millones de veces y creo que algo entiendo, pero no creo que con profundidad, pero creo que tiene que ver con esa idea de que la física tradicional ha trabajado sobre cuerpos fijos, porque era la única manera de medirlo, y lo cuántico te demuestra que según donde esté el observador, según donde esté el objeto, eso varía hasta la propia esencia del propio objeto, ¿no? Entonces, eso se parece bastante más a la vida y se parece bastante más a la inexplicabilidad de la vida, ¿no? Cuando hablas con gente muy racional o muy científica se enfadan mucho, ¿no? Cuando les dices que al final la ciencia es capaz de explicar una parte muy pequeña de la realidad, ¿no? Y que la parte realmente importante tiene que ver otra vez con presentimientos, con intuiciones, con lo que creo que lo decía Margaritos, o por lo menos yo siempre le cito a él, de la poesía como una especie de atajo a la verdad, ¿no? Y que no es explicable, que simplemente es verdad. O sea, lo siento, pero no te sé decir por qué. La música tiene eso, ¿no? Es un atajo, está claro. Hay ese libro, ahora hablando de la formación de las ideas, la intuición, me gustó mucho leer La utilidad de lo inútil de Nux Jordine. El libro, el formato, bueno, va contando muchas historietas, pero sobre todo el concepto que dices tú, Tony, es potentísimo. Es la idea esta de que tú tienes que incorporar esas ideas y luego ya veremos si sirven o no sirven. Y si no sirven, no pasa nada. Esa queja universal del joven, ¿no? Que ha acabado una carrera. ¿De qué sirve lo que he estudiado? Sí. Y luego hay algunos que dicen... Precisamente lo bueno es que no sirve. Y a veces dicen, los jóvenes, ahí sale alguno de esos vídeos en YouTube que se hacen virales, los chicos de 16 años en el instituto deberían, en lugar de estudiar no sé qué cosas, deberían aprender a hacer los impuestos, deberían aprender a... Yo ya tengo gestor para hacer los impuestos, ¿no? Pero a veces sale esa gente, vamos a enseñar a los chicos y a las chicas cosas útiles. Claro. Y yo no quiero que un niño de 6 años sea un gestor, yo quiero que un niño de 6 años se aprenda de nuevo los conceptos de la naturaleza, la geografía, y luego ya veremos con 18 qué quiere hacer. La mayoría de las cosas relevantes de la vida ni se pueden explicar, ni son todas no son ninguna indudable, no son todas ninguna cierta. Entonces, es renunciar a la parte buena de vivir, ¿no? ¿Pero crees entonces en esta utilidad de lo inútil en la publicidad? Bueno, esa capacidad de conectar cosas dispares que si no conoces o si no tienes una cierta proximidad con ellas es imposible conectarlas, ¿no? Recuerdo que Buenafuente tenía una imagen que siempre repito, que es que a él le parecía que la creatividad tenía que ver con esas películas de ciencia ficción donde ya empiezan a ver naves un poco encacharradas, ¿no? Alien, tal, ¿no? Que se cae y hay un montón de cables y algo se ha roto, entonces hay un cable azul y hay un tío con una intuición que dice, bueno, júntalo con el rojo, ¿no? Y entonces juntas el azul con el rojo y de pronto pasa algo, ¿no? Alguna luz se enciende, ¿no? Pues creo que la creatividad tiene que ver con eso. Entonces, cuantas más cosas inútiles tengas en la cabeza, más posibilidad de conectarlas, ¿no?
Y hablabas de Ferran, de buscar cocineros que se lo pasen bien cocinando. Y yo creo que es la frase de Picasso, pero ya nunca sabes ya con estas frases de internet quién lo ha dicho, porque al final todo se atribuye a Mark Twain y todos van al final a Einstein. Pero creo que es de Picasso de verdad, esta de que claro, creo que era algo así como que la creatividad te pilla trabajando. Y es algo que yo al menos también he experimentado. Cuando busco una idea, me aparece cuando estoy delante del folio en blanco, forzándome a escribir. No aparece a veces cuando... ese mito de que hay un momento eureka, no. Empieza cuando... La idea aparece cuando te fuerzas a trabajar. Claro, sí. Yo creo que uno empieza un proceso de búsqueda, ¿no? y de concentración. De hecho, hay ese experimento maravilloso no sé en qué libro, yo lo leí también en el programa Punset, sí. Un psiquiatra, que el tipo decía que el cerebro humano está hecho para concentrarse, de hecho para la especialización, ¿no? Claro. Entonces hay esa prueba que te hacen ver un vídeo de básquet. Sí, lo he visto hablar. Sí, y te dice, cuenta los botes que da cuántos botes da la pelota, ¿no? Entonces estás ahí mirando los botes de la pelota tal, y cuando has acabado dices 147. ¿Has visto el mono? ¿Qué mono? Entonces vuelves a verlo y de pronto hay un tipo disfrazado de gorila haciendo el idiota durante todo el vídeo y no lo has visto. Entonces, este psiquiatra decía, tú necesitas esos procesos de concentración en un tema, por ejemplo, en publicidad. Entonces te cuentan el problema, estás constantemente buscando, y muchas veces te bloqueas, estás ahí. Y hay un momento que te vas a la ducha, dejas de estar pensando en ello y de pronto se produce la conexión, y se produce. Por eso también esa sensación permanente a lo largo de la historia del arte y de la creatividad de que es algo que te viene de fuera, ¿no? Esa idea de la inspiración como algo divino, como algo que no te pertenece, ¿no? Que casi, eso que decía Borges de yo casi soy el que escribe algo que me es dictado, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa acción del cerebro que de pronto ordena, de alguna manera, lo que le has ido introduciendo y conecta lo que era muy evidente, pero que tú no estabas viendo porque no estabas mirando el mono, ¿no? Estabas mirando los botes de la pelota, ¿no? Pero sí. Hay una escena en Fargo, la serie, en la segunda temporada, que me gusta muchísimo, de Noah Hawley, en la que uno de los protagonistas, sin hacer spoiler de Fargo, lo que ocurre es que dice algo así como: a veces la respuesta era tan evidente que la tenías delante de tus ojos, pero como no miraste, no conseguiste verla. ¿Cómo se llama? La carta robada, o la carta de Edgar Allan Poe, que es uno de los primeros cuentos policíacos, que la carta siempre está encima de la mesa durante todo el cuento, ¿no? Y seguramente es el mejor escondite posible, ¿no? O sea, tú puedes buscar en toda la casa, pero no se te ocurre pensar que está delante tuyo, ¿no? Eso es maravilloso, esa idea de... Es verdad que eso nos ocurre muy a menudo con las ideas en publicidad, ¿no? Que de pronto ves una idea y dices, hostia, pero esto lleva 100 años delante nuestro y nadie la había visto, ¿no? Y de pronto esa es la gran genialidad. Pero yo creo que tiene que ver con esa capacidad de conectar, sí. Capacidad de conectar intuitiva, que ni siquiera tú sabes por qué te ha ocurrido, ¿no? Pero tienes que hacer el trabajo antes, ¿no? Yo ahora me veo con este podcast, me veo competitivo, esta parte que decías de sentirte competitivo en algo, yo lo siento un poquito en este podcast. Y veo que sale un podcast distinto al que incluso puede plantear un periodista, que de nuevo regresamos a las carreras, pero sin entrar en periodismo, ya hemos criticado la publicidad. Pero lo que ocurre es que me veo que puedo sacar este podcast adelante quizá porque tengo las referencias detrás y luego ahora saco, no lo tenía preparado, pero saco esto de Fargo y quizá esta conversación irá a algún sitio interesante. Espero que sí, no lo sé, tú me lo tiras, Tony. Pero me encuentro esto que hay que hacer el trabajo antes, que es que si no, tú no puedes ser un buen publicista, no puedes ser un buen periodista, no puedes ser, sobre todo en todos estos trabajos, tú no puedes ponerte delante de un gran invitado sin haber hecho el trabajo antes. Y no me refiero a haber preparado la entrevista, me refiero a los 10, 20 años antes de esa entrevista. Sí, y vuelvo a Paco de Lucía, es decir, eso lo ves con la gente superdotada, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, estoy seguro que son los que más entrenan, ¿no? O sea, el que más el más dotado es el que más trabaja, por eso es el más dotado, entre otras cosas, ¿no? Y porque seguramente el estar dotado hace que tenga un estímulo superior. Por eso es tan importante a mí lo de la vocación no me parece que tenga que ver con la felicidad, que también, ni con una determinada posición New Age, no. Tiene que ver con que si no trabajas, no eres competitivo. Si no trabajas mucho, no eres competitivo. Y vas a trabajar mucho si haces algo que te resulta mínimamente gratificante. Entonces, en un escenario competitivo, y yo me imagino ahora a los chavales que ahora tienen 15 años que van a competir con licenciados de la India y de China en un mercado global brutal, hostia, o hacen algo que realmente les lleva a trabajar 10, 15 horas, que ahora esto está muy bien visto y seguramente obtendré el ataque de muchos haters, pero si no tienes eso, difícil competir, ¿no? A mí el otro día en una charla en una universidad en Madrid estuve hablando de mi pasión enfermiza por la publicidad. Yo el sábado y el domingo, siempre que puedo, es decir, mi manera de liberarme el sábado y el domingo es pasarme 2 horas, 3 horas trabajando. Seguramente no tanto con la presión del día a día, sino pues, oye, ¿qué hay por ahí pendiente? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo pensar? Y me lo paso bomba, ¿no? Y recuerdo que un chaval levantó la mano y me preguntó, Tony, tengo la sensación de que te estás autoexplotando.
sentí una tristeza, ¿no? Sentí mucha tristeza. De hecho, no fui capaz de contestarle, ¿no? Porque me pareció triste la propia pregunta, ¿no? Y si no, o sea, si no haces algo que te hace feliz un fin de semana, ¿qué estás haciendo, no? Me encuentro yo a veces también escribiendo y podría estar haciendo mil otras cosas, podría estar, no sé, fuera, paseando, viendo una película, pero me gusta escribir. Y lo disfrutas. Y sufres también, la verdad. Es decir, el propio proceso de publicidad es un proceso de, bueno, de sufrir un poco, pero ese sufrimiento se puede disfrutar. Y es una suerte, seguramente, ¿no? Encontrar algo. Y aquí, de nuevo, el gran reto, y es difícil, ¿no? Pero para la gente joven que escucha este podcast es muy difícil decírselo porque tienen que encontrarlo. Es un proceso y es largo, pero encontrar algo, ¿no? Eso de ese clásico, ese cliché, hoy voy a decir muchos clichés, ¿no? Pero de encontrar ese sufrimiento, ¿no? De eso, ¿no? Esta frase sí que no voy a poder citarla, pero do what you love and let it kill you, creo que es Bukowski, ¿no? Encuentra lo que te gusta y deja que te mate. Y justo estaba leyendo novelas de Bukowski este fin de semana y notas que el tipo hizo de cartero durante 20 años, no le gustaba nada, a él le gustaba escribir, pero claro, tenía que dar en la tecla correcta y finalmente dio en la tecla. Pero fíjate que además, esto es una cosa que me da mucha rabia, en publicidad, por ejemplo, está mal visto que uno trabaje con 61 años como yo en publicidad como un loco. Pero si yo fuera músico, o si yo fuera poeta, o si yo fuera pintor, se vería como una cosa no solo natural, sino que fortuna y que maravilla este tipo que sigue pintando con 61 años, tal y cual. O sea, ¿por qué, según qué disciplina sí, y si yo soy presidente de un banco, se me tiene que apartar o les parece que soy un workaholic o un enfermo? ¿No? Tiene que ver con haber encontrado tu posición en la vida. Yo siempre cuento una historia que me parece maravillosa y no sé si sirve para consolar porque es una historia rara, pero por lo menos tiene que ver con esa idea de encontrar algún día lo que buscas, ¿no? Un amigo mío, hace años, tenían un amigo del que estaban un poco preocupados porque era el típico inútil, que lo único, o sea, mal estudiante, tipo que, bueno, básicamente trabajaba de lo que hoy sería de mensajero, lo que hoy sería un rider de globo, ¿no? Y lo único que hacía en la vida, lo único que le interesaba en la vida era la música y concretamente saberlo todo. O sea, se estudiaba los LPs, los discos cuando había LPs, entonces sabía qué bajista había tocado qué tema con Roger Daltrey en no sé qué disco, en no sé qué lugar, y que luego lo había dejado de tocar porque se partió una pierna, entonces no pudo acabar de grabar los dos últimos temas, tal cual. Sabía de esto, una sabiduría absurda. Total, que hubo un momento que llegó a Barcelona Virgin, fíjate si estoy hablando del pasado, cuando todavía se vendían discos y compact discs, ¿no? Y alguna alma caritativa le dijo, oye, están buscando empleados en Virgin, hombre, igual ahí, esa mierda que tú sabes, tiene algún sentido. Efectivamente, el chaval se va para Virgin, le contratan directamente por el departamento de compras. Con lo cual y lo peta tanto que al cabo de, no recuerdo, 6 meses, un año, está en Londres, como uno de los capos, porque era el que más sabía. Solo hubo que encontrar el momento, seguramente se lo encontró un amigo, pero solo hubo que encontrar el lugar. No siempre se produce ese clic, es verdad, pero yo creo que si eres perseverante en aquello que realmente te gusta y haces bien, debería ocurrir en algún momento. Pero lo jodido, como lo veo yo, es que a veces la apuesta la haces antes de que abra la tienda Virgin en Barcelona. Es decir, haces una apuesta a ciegas. Y así tiene que ser, porque así aparece la única ventaja sostenible. La única estrategia que no te van a copiar es esa de que siga el salto de fe, ¿no? Que tú inviertes en algo que no sabes el rendimiento, la utilidad directa, pero eso te lleva, dices, me da igual, quiero hacer esto, me voy a empollar todos estos LPs, y eso te lleva luego a ser el perfil idóneo sin ningún tipo de competencia porque nadie se ha podido preparar tanto cuando abre la tienda Virgin Barcelona. Pero lo jodido, como yo lo veo, es que siempre la apuestas a ciegas. Es decir, te preparas para algo que no sabes dentro de 10 años si ocurrirá incluso. Sí, bueno, pero yo es que antes hemos hablado de fe, ¿no? Al final, si casi todo es inexplicable, lo que queda es construirse una serie de convicciones, ¿no? Que lo podemos llamar convicciones, pero también lo podemos llamar fe, porque al final, otra cosa que ocurre, no sé si quieres hablar de eso, pero a mí me parece interesante, es cómo matamos palabras, ¿no? Como sí. el mismo título de tu podcast, ¿no? Por ejemplo, capitalismo es una palabra que hemos matado entre todos, ¿no? Dinero, mercado, ¿no? Marketing, ¿no? La gente lo utiliza como un insulto, ¿no? Es que esto tiene mucho marketing, ¿y? ¿Es necesariamente malo el marketing? O sea, al final, a mí me parece que el marketing tiene que ver con poner en valor algo que lo tiene, porque si no lo tiene, desaparece, ¿no? Entonces, hay algo de nefasto por ejemplo, en eso, en la idea de que uno hable de fe y se asocie inmediatamente a algo religioso o de vida espiritual, ¿no? Uno puede ser perfectamente ateo y tener una vida espiritual riquísima, ¿no? No sé cómo iba la conversación, pero te hablaron de que los teléfonos móviles eran adictivos y me encantó tu respuesta. Dijiste,
claro que lo son, como todos los productos que se han diseñado a lo largo de la historia, pero lo veías como algo natural que el propio teléfono móvil, que las propias apps de un teléfono móvil quieran tu atención, porque de algún modo tu trabajo también ha consistido en ganarte la atención y retenerla de muchos clientes durante tiempo. Este fin de semana hemos estado con un tipo muy interesante que no sé si lo conoces, se llama Tony Seba, un tipo que tiene un think tank en San Francisco y que se dedica a prever escenarios a partir del estudio de las civilizaciones y las disrupciones. Y el tipo hablaba del móvil o del Forte, ¿no? Decía, vamos a ver, algo que el 95% de la humanidad ha adquirido con alegría es necesariamente bueno. Que se puede utilizar para el mal, que puede despistar, pero hombre, si todo el mundo ha decidido que tener eso en el bolsillo le hace la vida mejor y más fácil y le potencia, o sea, ahora aquí estamos rodeados de 3 móviles con los que tú eres capaz de hacer una cosa que antes era imposible hacer si no tenías un estudio de grabación y miles de euros de inversión, ¿no? Pues algo bueno ha permitido, ¿no? Entonces, bueno, hay esa tendencia también. Vamos a ver, ¿de qué va el Quijote? Va de un tío que leía demasiado. Hoy a nadie se le ocurriría decir que leer demasiado es un problema, ¿no? Pero hubo un tiempo que leer demasiado, o por ejemplo, a mí me regañaban de pequeño porque veía demasiado la tele y decían cosas del tipo, si ves 3 películas al día, te vuelves loco. O si te acercas a menos de 1,5 metros de la pantalla, te quedas ciego. Decían cosas así. Entonces, hoy las estamos diciendo del móvil y mañana los estaremos diciendo del ChatGPT y de lo que venga, ¿no? Recuerda, bueno, los luditas, ¿no? Supuestamente ir en un coche a 30 kilómetros por hora o en un tren te desintegrabas. Era una velocidad que el cuerpo humano no podía soportar, ¿no? En fin. Te lo han preguntado muchas veces, pero ¿cómo ves esa crítica a la publicidad que manipula a la gente, que hace que compren cosas que no necesitan con dinero que no tienen? Primero, obviamente intentamos manipular a la gente, ¿eh? Es un intento desesperado porque la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero del mismo modo que la gente manipula en su perfil de Instagram. O sea que no voy a ampliar mucho la respuesta porque me parece que es obvio, sí, claro. O sea, digamos, ¿qué hacemos? Contar lo bueno y no contar lo malo, sí, como cualquiera. Es decir, nosotros tratamos de ocultar nuestra calvicie o nuestra halitosis o nuestra barriga y tratamos de ponernos la ropa que creemos que nos sienta mejor y nos perfumamos, ¿no? O sea que hay algo de manipulación ahí, todo, ¿no? ¿La otra era? La crítica clásica. Sí, la compra de cosas que no necesitas. Sobre todo con la parte esa del crédito. Al final los humanos, yo soy economista y he introducido algo de psicología en mi formación y veo al final, y obviamente justo murió Daniel Kahneman hace unas semanas, que era un economista famoso por las teorías de la economía conductual y planteaban junto con su socio Amos Tversky que no somos tan racionales como creemos. Y bueno, es el viejo debate de si hay que ser paternalistas, si hay que dejar que la gente tome decisiones, que se equivoque, que aprendan esos errores, pero cuando una decisión de compra incluye el crédito, cuando hablamos de un coche y quizás se tiene que fraccionar y se tiene que pagar durante, no sé, 7 años seguidos, pero luego eso, regresamos a las historias. Es algo que me gusta de ese libro de Sapiens, ¿no? De Harari, que el poder de una buena historia, ¿no? Y realmente una historia muy buena te termina convenciendo de lo que sea, ¿no? Y claro, siempre que haya una buena historia detrás, quizá puedes convencer a alguien que se gaste ese dinero que no tiene en algo que no necesita. Pero en Sapiens hay algo todavía más maravilloso que a mí me parece que es la idea de que el capitalismo está basado en la confianza, es decir, en que alguien te presta dinero y cree que se lo vas a devolver, ¿no? Por tanto, cree que vas a progresar, que te va a ir mejor. Y a mí me parece que la banca está basada en esa idea, ¿no? El dinero no está allí. Si vamos todos al mismo tiempo. Bueno, y sobre todo en la idea de que me voy a forrar porque voy a dar préstamos a la gente le va a ir bien, me los va a devolver y no solo eso, sino que además luego va a montar otra cosa, me va a volver a pedir un crédito, me lo va a volver a devolver y así me voy a convertir en la banca, ¿no? Me voy a convertir en el tipo más poderoso del mundo. ¿Pero a base de qué? A base de confiar en el otro. Eso es una cosa que tiene 200 años, no mucho más, ¿no? A mí me gustaría crear necesidades que la gente no tiene. Pero la verdad es que no hemos conseguido nunca. O sea, siempre digo lo mismo, pero 9 de cada 10 lanzamientos en este país y en el mundo fracasan. Por tanto, intentamos colocar cosas que la gente no necesita y la gente que es muy inteligente y que además tiene el dinero que tiene. O sea, es verdad que hay gente que vive mal con el crédito, que puede tener patologías, ¿no? Pero la mayoría de la gente se gasta lo que tiene. Pues la gente se puede gastar lo que se puede gastar, no todo lo que le decimos, ¿no? Entonces, a mí de verdad me gustaría mucho tener ese superpoder que se supone que tenemos. Pero a mí me cuesta mucho conseguir convencer a la gente de esas historias que tú dices. Y normalmente no es tanto convencer a alguien de una historia, sino ser capaz de explicarle a la gente qué verdad hay, qué autenticidad hay en esa marca. Cuando lo consigues y la gente dice, es verdad, esta marca es así, es cuando funciona. No cuando te inventas algo nuevo. Porque eso de pronto es... ¿Estos de qué van? ¿No? ¿A qué me quieren decir? O sea, antes eran así y ahora son asá. Que eso pasa mucho, ¿no? O sea que no. Si algo caracteriza mi carrera, creo, es que le tengo mucho respeto a la señora y a la señora que tengo delante.
Vamos, tengo vergüenza profesional por no hacer el ridículo, ¿no? Creo que lo decía Ogilvy, ¿no? Pero en uno de esos textos de Ogilvy decía algo así como: el consumidor no es estúpido, el consumidor es tu mujer. Sí. Y tu mujer no es estúpida. Claro. Con esa frase Ogilvy yo creo que lo ponía muy bien. Es tu mujer, es tu mujer madre, nunca es estúpida. Es tu hermano, es tu amigo, tu mejor amigo. Sí, estos son los consumidores, ¿no? Pero en publicidad hay una tendencia a minimizar, a minusvalorarlo. Es decir, hay una tendencia a pensar, a ver, que la gente no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? ¿Tú lo has entendido? Sí, pero la gente, ¿qué pasa? Que tú eres más listo que la gente. Pero ocurre muy a menudo, ¿eh? Vamos a testarlo a ver si... A ver, otra cosa es que la gente no atienda o que no le interesemos o que le digamos no tenga el mínimo interés. Pero. Leí un libro hace poco que se llama Lo quiero, de Luc Burgis, pero habla del deseo mimético, ese concepto de René Girard, de que no somos dueños de nuestras preferencias, sino que nos gusta algo porque lo vemos, porque alguien que admiramos lleva eso, y que digamos que las preferencias se van de algún modo formando, ¿no? Con nuestra interacción en la sociedad. Y por eso me gustó muchísimo ese anuncio de Bitter Cash, no sé si te vas a acordar, Tony, de hace 3 o 4 años, donde decían como que jugaban con ese gusto raro del Bitter Cash y decía como no se puede saber lo que te gusta, lo que no te gusta, y luego hacían un pitch diciendo el Bitter Cash es raro, pero dale una opción, ¿no? Porque quizá cuando termines, eso lo toma ahora tu abuela o tu tía, pero cuando tú tienes 20 años, pero estaban buscando ese cliente joven, me gustó ese concepto para Bitter Cash ahí. Suena un poco desesperado, ¿no? No lo sé, el anuncio funcionaba. De forma milagrosa, no sé cómo, llegaba a buen puerto. A mí sí me fascina, y me fascina mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, intento eliminar de mi vida el momento de vestirme. Entonces, me compro los mismos pantalones, las mismas camisetas, las mismas chaquetas, todo igual, de los mismos colores, para tratar de no tener ese problema. Sin embargo, no sé muy bien por qué, pasan 7, 8 años con una camiseta y hay un día que me miro al espejo con la misma camiseta y digo, ay, esta camiseta no me sienta bien. Y de pronto pienso, no puede ser, me sentaba bien el año pasado, el anterior. ¿Qué ha ocurrido en el ambiente? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué he visto? Que de pronto me hace sentir que necesito una camiseta más ancha o más larga o más clarita. ¿Por qué? O sea, me fascina quién genera esas corrientes de estéticas o de sensibilidad casi, ¿no? Y se crean. Yo, por ejemplo, ahora estaba muy tranquilo, como, bueno, pues ya está, los pantalones son slim, no sé cuántos, pum, ya me olvido de anchos, de los anchos. Ahora resulta que empiezo a ver... En la calle empiezan a verse, ¿no? Pantalones más anchos, más anchos, más anchos. Digo, ¿tendré que acabar en un pantalón ancho? ¿Y lo haré de un modo natural? Ostras. Podría ser. Puede ser. Somos animales sociales. Sí, puede ser. No, y puede ser que de pronto un día te haga sentir ridículo ir como voy ahora, ¿no? Siempre me ha fascinado ese mecanismo de la moda. De hecho, es un mecanismo, por ejemplo, que inquieta mucho a la gente de Inditex, ¿no? Que la gente de Inditex siempre dice, yo trato de no ser moda, porque estoy a merced de que un año me equivoque, por tanto yo lo que trato de ser es servicio, es decir, yo trato de, por eso lo copian todo y lo hacen todo, porque lo que trato es de dar todo lo que la gente está buscando ese año. Y además he construido una compañía que si no lo tengo, si alguien viene buscando una camisa de cuadros y yo ese año no he hecho camisas de cuadros, en 2 semanas tengo que tener camisas de cuadros, porque por alguna razón hay alguien que las busca, ¿no? Entonces yo soy una empresa de servicios en realidad, no tanto una empresa de moda, ¿no? Te he escuchado decir que Inditex es como lo contrario a una marca. Como me gustó esa definición porque estoy convencido que lo han conseguido y de la mejor sentido de la palabra. Es que yo creo que hay una exageración con el asunto de la marca personal, la marca de países. La marca personal me casa mucho. Todo el mundo quiere... Es que no somos marca, somos una persona por definición difícilmente es una marca. Ese exceso de marca personal en un contexto en el que todo el mundo quiere hablar de sus vidas, entras en redes sociales. Sí, a mí insisto que es una especie de obsesión por la marca que me parece un poco exagerada. Marcas no hay tantas. A mí las marcas, por definición, me parecen las marcas de lujo, ¿no? Es decir, si una marca es conseguir una diferenciación y sobre esa diferenciación construir un valor, las que más diferenciación y más valor han conseguido son las marcas de lujo. O sea, de hecho, hay esa historia maravillosa de Warren Buffett, ¿no? Cuando le preguntan, oiga, usted dijo que nunca invertiría en tecnología y ha invertido mucho en Apple, ¿no? Y te dije, es que he descubierto que no es tecnología, es una marca de lujo, ¿no? Y yo en las marcas de lujo creo, ¿no? Una de las grandes estrategias luminosas de Jobs es darse cuenta de que tiene que construir una marca. Por eso llama a la chica de Burberry, por ejemplo, para crear las tiendas, ¿no? Una marca de lujo, una marca de margen, una marca de valor. No me importa pagar una cantidad ridícula de dinero por un objeto absolutamente parecido al de al lado porque le adjudico un valor intangible, y volvemos otra vez a la fe. Creo que esto tiene algo, y no solo eso, me convierto en un apóstol, ¿no? ¿Por qué Apple es mejor? Pues porque es mejor, ¿no? O sea, me da igual. Otra vez lo inexplicable. Es decir, conseguir que tu marca sea inexplicable sería el mayor valor, ¿no?
el misterio al final, ¿no? Mucho de iglesia en Apple. Ahora veo todos los símbolos ahí. Incluso ahora el iPad se llegó a decir que eran la tableta, ¿no? Las tabletas de la ley, ¿no? Sí, la de Moisés. Eso lo hemos utilizado nosotros en lo de La marca de Dios, este libro que escribimos con Leopoldo Abadía. Y a mí esa imagen me fascina. De hecho, lo he utilizado mucho en conferencias, ¿no? Esa imagen de Jobs presentando el iPad es como la iconografía de Moisés, es que es igual, es igual. Y no creo que sea casual, francamente. Lo mismo que no creo que sea casual el Belén que montó literalmente Pablo Iglesias cuando entra en el Parlamento, ¿no? Con el bebé de Carolina Vescanza, él con ese pelo, la barba. Pablo Iglesias, además, su propio nombre es literalmente cristiano, ¿no? Pablo, que es el gran comunicador de la Iglesia, el gran creador de conceptos, el Steve Jobs de la Iglesia, ¿no? Y Iglesias, o sea que al final... Yo creo que no es casual que la gente mire hacia el máximo experto en comunicación de la historia, ¿no? Estaba mirando las presentaciones corporativas de Steve Jobs y son una clase de marketing. Tú miras cómo introduce el iPad, el iPhone, el MacBook, juega incluso con el teatro, ¿no? Saca el MacBook Air, lo sacaba de un sobre, uno de los iPods Shuffle se lo sacaba de un bolsillo en el que realmente eran esos pequeños bolsillos de los tejanos, que luego se sacó el iPod más pequeño que tenía. Y... Fíjate además el que siempre vestido igual, Jobs. Sí, o sea, hay una consistencia de pero marca eso que decías, ¿no? de no que perder el tiempo, ¿no? De dedicar tu tiempo a cosas más interesantes y que otro que esté media hora mirándose qué ponerse por salir, es su preocupación, pero tampoco lo vamos a cuestionar. No. Pero que en tu caso tienes algo más interesante que hacer. Jobs seguramente también tenía algo más interesante que hacer. No solo eso, sino que tiene que ver con tu talento. Es decir, yo entiendo que vestirse bien es un talento. Yo lo admiro mucho. Es decir, esa gente que de pronto se coloca colores imposibles y le quedan bien o formas imposibles y le quedan bien, a mí me da mucha envidia. Yo no tengo ese talento, por lo tanto, prefiero... Seguramente ese tipo tarda 10 minutos en vestirse porque tiene talento. Yo no podría. Yo, para tratar de salir cada día distinto, tendría que utilizar 2 horas, ¿no? y lo haría mal. Así que prefiero obviar, digamos, aquello para... Yo creo que madurar es un poco eso, ¿no? Es conocer tus limitaciones y no ir por ahí, ¿no? De joven tratas de hacerlo todo y crees que todo lo puedes hacer bien. Y hay un momento que descubres que no. Me apunto a esta frase de que madurar es renunciar a la mayoría de cosas. Sí. Porque lo veo así. Ahora, sí, es así, literalmente. Para bien, ¿eh? O sea, yo creo para concentrarte en aquello que sí haces bien, ¿no? La parte de la iglesia te he escuchado decir que, claro, es la marca más icónica de la historia, sin ninguna duda, creo yo, ¿no? La cruz. Seguramente con la esvástica, porque a base de criticarla la hemos hecho ubicua, ¿no? También. Sí. Como de todo lo contrario, es un símbolo de odio, símbolo de muerte, símbolo del mal, de alguna manera, ¿no? Pero entonces, digamos, la muerte de Jesús, luego la palabra, digamos, y la historia, lo que ocurre allí hace 2000 años, cómo se expande, ¿no? Esa historia, seguramente sería la campaña publicidad más exitosa de la historia. Bueno, yo tengo la sensación de que, lo miro desde 2000 años de distancia y desde el punto de vista de un marketingiano o de un publicitario, ¿no? Pero creo que es lo que hace San Pablo, ¿no? Que el tipo percibe que hay una idea brillante allí y la convierte en una iglesia, en un libro, en un manual de normas, empieza a generar, digamos, delegaciones en todo el mundo, construir la idea de los sacerdotes, el bautismo como el rito de iniciación de un... Es decir, hay una enorme cantidad de simplificaciones brillantes que pertenecen a San Pablo, ¿no? O sea, en realidad Jesús es el tipo que lanza un mensaje, es un revolucionario, ¿no? Es un tipo que crea, que me fastidia utilizar la palabra, pero genera una disrupción de pensamiento interesante en la época, ¿no? En términos religiosos. De hecho, la idea de un Dios que se sacrifica por los hombres es una completa revolución en un momento en el que los hombres se sacrificaban por los dioses, ¿no? De hecho, Octavio Paz creo que decía eso de que, hombre, ¿cómo no se iban a hacer los mexicanos o los incas o los mayas cristianos cuando les decían, no, mira, te traigo una religión donde el Dios ya se ha sacrificado él, ya ha muerto y te ha salvado, por tanto ya no tienes que sacrificarte más. Hostia, aquí estos cabrones se llevan a mi hija virgen y la degüellan en un altar, hostia, pues prefiero a este, ¿no? Entonces, era un producto un poco invencible, pero esa transformación, digamos, de lo religioso a lo espiritual, pues alguien como San Pablo la ve y dice, hombre, aquí esto hay que convertirlo en algo permanente. Y para convertirlo en algo permanente hay que hacer una organización. Eso es lo primero, es decir, si no se queda en una mera idea, ¿no? Que es la ONU, que es la Comunidad Europea. Al final podemos criticarlo mucho, pero son los que hacen permanente y fija una idea determinada, ¿no? Es verdad que también al mismo tiempo son los que la subvierten, ¿no? Porque no es lo mismo la idea de Europa que la Comunidad, que la Unión Europea, pero si no estaría ahí. ¿San Pablo es el primer evangelio? ¿Es el primer No, libro? No es evangelista. Perdón, mi ignorancia de... No, los evangelistas son Juan, Marcos, Mateo, Lucas, ¿no? Sí. Creo. Y San Pablo lo que tiene son las cartas, pues, a los Efesios, a los Corintios,
que siguen siendo hoy lecturas de la misa dominical. Por tanto, es un tipo que debió escribir la esencia de la marca de una manera muy brillante, porque 2000 años después sigue siendo esa, ¿no? Te he escuchado decir que, claro, los propios papas son una marca, ¿no? Y pienso en Ratzinger y Francisco. Tienen dos marcas muy distintas, claro. Pero Ratzinger también, a su modo, era un lujo, distancia, y Francisco todo lo contrario. Yo creo que el más evidente es Francisco, ¿no? Es decir, un tipo... En la elección del nombre hay una voluntad clara de marca, ¿no? Es decir, oye, voy a explicar mi papado y mi voluntad simplemente con elegir un nombre. Y es increíble, ¿no? Que no hubiera ningún papa anterior que se llamara Francisco. Y de hecho, eliminar el número también me parece un gesto como de no soy parte de una serie, ¿no? Soy el origen de algo, no formo parte de una cadena. Hay un gesto también como de humanidad, ¿no? De devolver un mero nombre, ¿no? Me parece genial ese gesto. Y todos los gestos que hizo en ese momento, ¿no? Ir a que lavaran los pies los presos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? La propia ropa que llevaba era... Sí, esa historia de que estaba en una pensión... Y el tipo, no sé si volveré. Eso es verdad. Quizá han hecho un poco de marketing, pero ¿no? Seguramente debe ser cierto. Sin duda, pero a mí me parece un ejemplo de marketing bueno, ¿no? Pero regresamos a lo de siempre, de que tú puedes hacer muy buen marketing, pero si detrás no hay un buen producto, tarde o temprano va a caer, ¿no? Y estoy convencido que Francisco realmente dormía en esa pensión. No lo voy a poner en duda. No, sin duda. Seguramente porque es que cae. Luego cae. Es lo normal. O sea, le llamaron a Roma. Él Sí. efectivamente podía tener alguna esperanza de ser papa, pero no lo sabía. Por tanto, yo creo que la historia es perfectamente real. Otra cosa es que la cuentes y digas, qué bonito, ¿no? Seguramente ningún papa anteriormente se le había ocurrido contarla y seguramente todos vivieron la misma situación, ¿no? Pero lo que decías de la autenticidad es lo que decía antes del marketing. El marketing, por definición, es poner en valor algo. Sí. O sea, hay esa expresión que me fastidia mucho, que Italia es España con marketing, ¿no? Sobre todo en el tema de la comida o del aceite, por ejemplo, que me pone muy nervioso que hayan sido capaces de vender una cosa que nosotros hacemos mejor, ¿no? En ese caso, el marketing es poner en valor algo que tiene valor. Es decir, lo que hemos hecho en España es no poner en valor las cosas. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos conseguido. No haciendo marketing. Porque el marketing es feo. No. Sin marketing nadie se entera de nada, ¿no? Ese es el asunto. Es un vino similar francés, italiano o español. El español en Estados Unidos se vende a mitad de precio o mucho menos. Exactamente. Me gustó en ese día el concepto de marca España, que fue muy criticada, pero luego la ejecución quizá no fue la mejor. Pero la idea de poner en valor los productos agrícolas o los productos de aquí, los restaurantes, que te he escuchado defender también, es como casi una obligación cuando hay un nivel alto de producto, cuando hay un producto mejor incluso que el de los italianos. En el caso del aceite, hay el ejemplo que los propios italianos creo que compran aceitunas españolas, ¿no? Y las exprimen allí para poner la etiqueta italiana. En el pueblo de mi madre, que nació en el Matarraña, en Teruel, una zona de aceite estupendo, hay una cooperativa que lleva toda la vida vendiendo aceite a los italianos. Y yo recuerdo que a veces les decía, pero hombre, ¿no es mejor que pongáis una botella, que pongáis cooperativa del Matarraña y que la gente lo... Falta la estructura. Y dice, uy, qué pesado, que tú sabes lo cómodo que es, que vienen los italianos con los camiones, te pagan al trinco-tranco y ya está. Pero claro, así no haremos nunca marca. Porque hacer marca es un esfuerzo, sí. Sí, es un trabajo y es complicado. Por eso me parece que cuando hablas de marketing estás siendo muy injusto. Es decir, hacer marketing es muy complicado y hay que hacerlo bien. Pero conseguirlo hace que tenga valor. Pero, por ejemplo, lo que dices de la gastronomía es indudable, o sea, casi te diría ofensivamente indudable, la superioridad de España en la gastronomía, en la alta gastronomía, en la gastronomía en general, pero en la alta gastronomía en el mundo. Es insultante. No lo estamos diciendo. Lo está diciendo el mundo porque es una evidencia. Pero no estamos construyendo una marca de eso. Es decir, no estamos poniendo en valor de una manera definitiva eso. Cuando digamos, la cocina francesa, que siempre ha sido la cocina líder en el mundo, la gastronomía líder durante 300 años, se inventa la Nouvelle Cuisine, el gobierno francés, de su bolsillo, paga el viaje de los cocineros de la Nouvelle Cuisine por el mundo para vender la buena nueva de que esa cocina francesa que nunca se había movido en el tal, ahora se movía y ahora era Nouvelle. Eso no lo hemos hecho nunca en España. De hecho, yo creo que el gobierno español o el gobierno catalán siente que la gastronomía es una cosa alta, la gastronomía es una cosa de pijos, es una cosa que no importa a nadie, cuando en realidad... O sea, ¿cómo se vende el vino francés o cómo se vende el queso francés o cómo se vende el aceite italiano? Porque hay unos chefs, o sea, ¿qué es la Fórmula 1? ¿Por qué Renault está en Fórmula 1 o Audi está en Fórmula 1? Porque luego vende coches, porque luego genera riqueza. O sea, la gastronomía no es más, la alta gastronomía no es más que el estandarte
de posiblemente la industria más importante para el Producto Interior Bruto de España, me imagino, la alimentación en general, no sé, pero debe ser de lo más importante, quizá el turismo. Pero el turismo también tiene que ver con la gastronomía. Por tanto, me parece una irresponsabilidad máxima tener, por una vez en la vida, el mejor producto del mundo con diferencia y no explicarlo. Me acuerdo de esa portada de Ferran Adrià, creo que era de New York Times, y que salía con esa foto tan icónica, y creo que el título era de El alquimista, ¿no? No, el título era buenísimo porque hubiera sido el eslogan perfecto, o sería todavía el eslogan perfecto de la campaña de promoción de la gastronomía española. Era de nueva Nouvelle Cuisine. Y tenemos claro, aquí tenemos el caso de Ferran Adrià, digamos, el líder incuestionable en este nuevo movimiento. Pero luego tenemos que el gobierno español, o el gobierno catalán, no sé si la palabra es avergüenza, pero no apuesta con suficiente criterio, suficiente convicción con eso. Y veo aquí que los italianos que a veces también hay una cuestión a veces de convicción, ¿no? De que tú te lo crees, incluso no necesitas ni la portada del New York Times, tú te lo crees y por eso lo haces. Y aquí a veces en nuestro país necesitamos que nos validen desde fuera antes de lanzar eso, antes de apostar por algo. A mí los italianos se lo creen, claro, sí, los franceses se lo creen y por eso lo ejecutan mejor y por eso vende más caro. Es cierto, y volvemos otra vez a un tema de fe, ¿eh? Has visto que el título del podcast es la fe, la vuelta a la fe. Pero yo creo que hay algo también en España que es una mezcla de religión, no sé, de catolicismo, de antiusura, y de hidalguía, ¿no? Esa cosa del honor que tenemos tan acentuado, de la gente de bien no trabaja, ¿no? La izquierda, que tiene un predominio cultural extraordinario y que tiene que ver también, o sea, para mí la izquierda y la iglesia son, digamos, herejía, es una herejía de lo mismo, ¿no? Y que todo de 18 años termina pensando que estás autoexplotado. Claro, todo eso ha construido un entorno que hace que todo eso, digamos, todo lo que tenga que ver con dinero, valor, ricos, gente, es directamente ofensivo, ¿no? Y no lo ponemos en valor, sí. ¿Cuál sería tu campaña para España aquí? Si hay que... Sé que no puedes responderlo aquí ahora en 30 segundos, pero ¿cuáles son? Seguramente antes de empezar una campaña hay que buscar, ¿no?, las fortalezas, ¿no?, del producto de un país. Me pasa como con lo que hemos dicho de la marca. Yo creo que España no es una marca, España es un país y de una complejidad extraordinaria y por tanto lo que sí puedes hacer es promoción de algún tipo de categoría o de producto donde España es puntera, ¿no? Y que eso sirva de... Por ejemplo, Brasil no tiene ningún problema en venderse a partir del fútbol o a partir de la música, ¿no? Y eso genera una determinada imagen de tu país. Y en ese sentido, no hay que pensar mucho, lo acabamos de decir. Es decir, lo primero que haría es utilizar la gastronomía, sin lugar a dudas. Es espectacularmente atendida por todo el mundo en todas partes. Es decir, los chefs son hoy los nuevos estrellas del rock and roll. Tiene un valor, es el representante de una categoría de producto y de industria de una importancia enorme en términos económicos. Tiene que ver con uno de los grandes valores de este país, que es el vivir bien, el saber comer bien, la felicidad, la joie de vivre que dicen los franceses, que aquí es infinitamente mejor. O sea, digamos, realmente nos representa y sorprendentemente no hacemos nada, pero ya solo eso ya sería un paso enorme, ¿no? Quería preguntar por esa parte del lujo, ¿no? De las grandes marcas, al final son marcas de lujo, son marcas eso mismo de Buffett, de Apple. Cómo la marca puede ser tu barrera de entrada frente a competidores, ¿no? Y con el lujo, ahí siempre me gusta el ejemplo aquí de Hermès con ese bolso, el Birkin, que digamos que el bolso es tan icónico que lo que hacen es obviamente incluso limitar la oferta, es decir, hacer que se produzcan menos de los que podrían producir, porque son conscientes de que si inundan el mercado, esto es economía pura y dura, va a bajar el precio, ¿no? Así que lo que hacen es añadir restricciones artificiales a su producto y nos encontramos que si tú vas a Paseo de Gracia a pedirte uno de esos bolsos, seguramente te dirán, bueno, te apuntamos en la lista, pero dentro de 4 meses lo tendrás. Sí, bueno, son todo ejemplos muy claros de construcción de escasez, de misterio, de valor, de inexplicabilidad. Sí, o sea, la marca tiene que ver con el valor y por tanto tiene que ver con el margen al final, ¿no? Entonces, efectivamente no hay nada más marca que algo que hace que tú entre una crema de Mercadona y una crema de una marca de lujo pagues 300 veces más y sientas que está justificado hacerlo. Entonces, ese sentir que está justificado hacerlo es lo que construye la marca. ¿Y cómo lo construye? Hombre, es que no deja de ser inevitable que generes un espacio de misterio, de aquí hay algo que yo no entiendo, que yo no sé, en lo que quiero creer, que me hace sentir... Hay otra cosa del lujo que es muy importante, que es que forma parte de lo que tú explicas al mundo de ti mismo. Es decir, es capaz de construir una marca que te representa, ¿no? Eso antes pasaba con los coches y ya pasa cada vez menos, ¿no? Pero antes el coche te representaba. Es decir, tú qué coche tienes
así eres, ¿no? Entonces, el lujo en realidad es comunicación en sí misma. Es decir, lo que construye es una percepción de un valor al que yo quiero asociarme, ¿no? Entonces, literalmente construcción de valores, construcción de ideas, construcción de conceptos, ¿no? Sí. A mí me parece que es el trabajo de comunicación por excelencia, ¿no? Y que normalmente tiene que ver con restringir la comunicación, que eso es lo maravilloso, ¿no? Con no estar en todas partes, con estar de una manera determinada. Siempre cuento, por ejemplo, que una vez fui a comprarme a un Sephora, creo que era una tienda multimarca. Pues yo en Navidad me regalo a mí mismo colonias, ¿no? Porque me ducho en colonia, pues, y puse una determinada, pues entonces en Navidad me compro 2 o 3 y me lo traigo a mí mismo. Entonces estuve probando y se me ocurrió probar una de Christian Dior. Y de pronto fui a caja a pagarla y vieron la botella de Christian Dior y dijeron, ¿se va a comprar esto? ¿Estás seguro? Y, sí. No se paga aquí. Entonces, ¿cómo no se paga? Tiene que ir al principio de la tienda. No sé, entonces, al principio de la tienda había una especie de rinconcito de Christian Dior donde te la envolvían. ¿Recuerdas en Love Actually el momento ese que el Mr. Bean le empaqueta y no acaba nunca un regalo? Pues una cosa igual. Estuvieron 20 minutos empaquetándomela. Pero sentí que Christian Dior era consciente de que no era igual, o sea, quería hacerte consciente de que no era igual que el resto de las colonias de la tienda. O sea, yo soy diferente. Te cobro en un sitio distinto, te atiendo en un sitio distinto, te cobro más dinero, te empaqueto de un modo distinto. Entonces, esa idea de hacerte sentir que lo que estás comprando es infinitamente más especial que el otro, al final, ¿qué diferencia había? La diferencia era pura comunicación, ¿eh? Un precio, con lo cual yo siento que si es más caro, pues será mejor, un paquete, un diseño y una atención, un servicio. ¿Hay algo en el producto que sea esencialmente diferente? Bueno, claro, la subjetividad del olor, ¿no? Pero no. Lo que hay es una construcción de un ritual, de una liturgia, ya estamos hablando de la iglesia otra vez, ¿eh? De una ceremonia que hace que tú sientas que estás comprando algo mejor. Y el precio aquí también comunica, claro. El precio para mí es una cosa interesante, ¿no? Porque a veces piensas gente que compite en precio y esto se lo escuché a un experto en copywriting. Su nombre es Isra Bravo y decía un consejo que me llamó la atención en su día, que decía uno de sus clientes o la gente a la que asesoraba se quejaba, digamos que le venían muchos clientes que se quejaban mucho. Y le decía, tienes que subir el precio, tienes que poner un precio más alto para que te venga gente menos tiquismiquis. Yeah. Me dice gracia. A mí me parece, yo en ese, por ejemplo, no soy experto y me parece un arte muy complicado. Casi mágico, pero me parece un factor fundamental de comunicación, ¿eh? O sea, realmente el precio es el lugar en el que tú te pones de acuerdo con un posible consumidor. Es el momento de acuerdo. De ahí, por ejemplo, el regateo de los mercados de Marrakech o de Estambul, ¿no? Allá hay ese es un proceso de búsqueda del consumidor en directo, ¿no? Es decir, oye, a ver, ¿dónde tú y yo convergemos en una opinión, ¿no? Y hasta dónde te puedo explicar una historia que haga que tú pagues más de lo que yo creo que vas a pagar, ¿no? Es un momento fascinante. O sea, no hay nadie mejor en el marketing que esa gente, ¿no? Que está haciendo lo que yo hago durante meses, lo está haciendo al momento. O sea, es casi insultante, ¿no? El virtuosismo. Decir, mira, voy a vender a este tío por 30% más de lo que vale el producto aquí en delante, contando una historia. Le voy a poner un té, le voy a hacer sentar, me voy a enfadar cuando me diga que me paga la mitad y voy a construir una ceremonia también que hará que este tipo me pague mucho más de lo que debería, ¿no? Voy a iniciar con un precio más alto, voy a jugar un poco con sus expectativas y me gustaba siempre el ejemplo de un experto en negociación de una universidad americana que luego en uno de sus libros publicaba que se había ido a Marrakech o a Fez, a Estambul, y diciendo como que no podía competir contra esos expertos de la calle. No sé, pues yo recuerdo una vez que en el Gran Bazar de Estambul iba paseando, era la época del chiquiricuatre. Sí. El chiqui mola mogollón, ¿no? Entonces de pronto iba paseando, todo el mundo me iba llamando la atención, tal, hablándome en lo que ellos entendían que era mi idioma, y de pronto un tipo me habla en catalán y me dice, el chiqui mola mogollón, no sé qué, tal, y de pronto digo, no puede ser. Ese tío, entonces me acerqué. Dije, ¿tú por qué me has hablado en catalán? El tío me dijo, mira, yo te he visto venir y he pensado que eras español o italiano. Me he arriesgado. Y de pronto he pensado, vamos a ser más concretos, porque si acierto con que es catalán, seguro que se vendrá aquí. Y efectivamente lo consiguió, se arriesgó. Pero ya tenía, digamos, te veía venir con una cierta medida. Y yo le pregunté, hombre, ¿y tú cuántos idiomas sabes hablar? Y me dijo, para vender, 100. No sé hablar en ningún idioma, pero soy capaz de venderte algo en 100 idiomas. ¿Compraste?
Sí, le compré algo, me acuerdo que una tetera. Claro, es mi héroe. Sí, me parece un genio. O sea, nosotros somos... Puedes guardar esa tetera en la oficina, en el despacho. No sé dónde la tengo. Somos los sucesores indignos de esos genios, ¿no? Hemos hablado de muchas marcas con mucho renombre, mucho glamour, pero no sé por qué hay un anuncio también que se queda en mi cabeza, que es ese de Yo no soy tonto, de Media Market, Sí. que no tiene ningún glamour, no ganó ningún premio, pero para mí funcionaba, ¿no? Porque decían yo no soy tonto y a partir de aquí mucha gente ya iba a esa tienda, ¿no? Y me gusta que la publicidad al final también, no sé hasta qué punto hay mucho publicista preocupado por los premios, cuando lo que de aquí se trata es de vender y colocar tu producto. Sí, a mí cuando me preguntan qué es un buen anuncio es el que vende. Luego, si además... En esto pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, yo creo que en el fútbol hay que ganar, y hay que ganar ligas, hay que ganar campeonatos, y luego hay equipos que deciden hacer eso con un cierto respeto al público, ¿no? Con una cierta brillantez, digamos, ¿no? Y hay equipos que les da igual, ¿no? Si Madrid, si tiene que ganar, tiene que ganar. Y si tengo que defender todo el partido con 10 tíos atrás, lo hago porque lo que hay que hacer es ganar, está bien. Y luego hay equipos como el Barça que pretenden, y soy del Español, o sea, no soy sospechoso, pero que pretenden tener una cierta aportación, ¿no? a la estética para que el público disfrute y se sienta orgulloso de lo que hacen. Yo creo que esto es lo mismo, es decir, si no vende un anuncio, es que a mí me despiden, o sea, no es así de evidente. Pero luego tú puedes tratar de hacer que el anuncio tenga algo más. No te están, sobre todo antes, te están concediendo la posibilidad de hablar con mucha gente a la vez, de molestar en un momento en el que la gente está viendo un partido de fútbol o está viendo su programa favorito, y por lo tanto yo creo que hay casi una obligación de regalar algo, ¿no? De regalar un momento de belleza, un chiste, una cierta simpatía, un cierto algo. Pero el objetivo fundamental es vender. Y sí, hay gente que no... El Yo no soy tonto a mí me parece brillante. Me parece que... O sea, era cutre, es decir, sería incluso un tío ahí tocándose la cabeza. Sí. Pero incluso el propio formato cutre. Pero eso, el formato cutre daba barato, claramente. Daba esto no me van a cobrar mucho. Y el Yo no soy tonto va directamente a lo que es. Es decir, esto lo hemos llamado de una manera eufemística, la compra barata, Mercadona y tal, lo hemos llamado compra inteligente. Por lo tanto, es una transacción directa y, digamos, muy notoria del compra inteligente. Yo no soy tonto, efectivamente. O sea, no hay mucho pensamiento detrás. Lo que hay es una audacia, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera diría, es verdad, tienes razón, Ara, vas a tener las narices de salir por la televisión Yo no soy tonto. Lo tuvieron y funcionó. Esa sensación de salir de una transacción económica con la sensación de que he ganado, que seguramente la tuviste también en Istambul o en Marrakech, porque claro, esa gente también digamos que a veces son muy buenos, incluso cuando ellos ganan mucho más que tú en esa transacción a un precio que querían vender, pero que te sientas incluso que salgas de ahí con una sonrisa de la tienda. Que puede yo en Estambul compré por admiración, claramente. O sea, sí, pero el precio también lo tenían fijando siempre muy arriba, en el sentido de que hace muy bien su trabajo, no lo digo como algo malo. No, pero que yo creo que en Ikea o en Mercadona sales pensando, he comprado muy bien, soy un crack de esto de comprar, porque fíjate, el otro día llené la cesta y me costó 120 euros y aquí me ha costado 80, soy un crack comprando, y por tanto sales con la idea de que eres inteligente. En Estambul yo no pensaba comprar, yo compré porque admiraba a ese tío, o sea, me fascinó, o sea, de pronto era mi padre, ¿no? Es un poco lo mismo de Apple, ¿no? Que entra una Apple Store y la sensación de que, claro, al momento que trabajas el marketing, lo que hay alrededor del producto, tú compras, pero compras además con una sonrisa y con la sensación de que además te llevas algo bueno. Pero todo es una cuestión de percepción, regresamos siempre a la fe. Clarísimamente. Fíjate, además, las tiendas de Apple te hacen sentir como que estás entrando en un lugar religioso especial. Hay un tipo que tiene una camiseta que pone Genius, ¿no? Que dices, hostia, ¿no? Que es una especie de sacerdote de la ley, que lo sabe todo, ¿no? Sí, y es verdad que acabas saliendo satisfecho pagando 30, 40, 50% más que por un producto perfectamente similar, ¿no? Sí. La sonrisa aquí es la clave, ¿no? Sales contento después de pagar. Eso, pero bueno, ocurrirá en todos sitios cuando haces bien el trabajo, cuando tienes un buen producto y cuando hay buen marketing, claro, que es la parte de reforzar un buen producto, que es lo que te escucha muchas veces Tony decir y con la que estoy totalmente de acuerdo. Si no hay un producto detrás, también olvídate de hacer marketing porque no servirá para nada. De hecho, mucho más ahora. Es decir, cuando teníamos la tele era una especie de pantalla que muchas veces justificaba un producto mediocre. Porque fíjate que hasta lo ponían en los paquetes de los supermercados, ¿no? Anunciaban televisión y eso le daba... Era como un ingrediente más, ¿no? Era un ingrediente mágico que hacía que el producto fuera mejor porque salía por la tele, ¿no? Desde el momento que la tele aparece Internet y la tele deja de tener la relevancia que tenía, la importancia del producto es fundamental. O sea, hemos vuelto, digamos, a la base de la economía, que es haz un producto razonablemente bueno o haz un producto, si no es tan bueno, que sea barato o que sea simpático o que sea fácil o que sea cómodo o que sea lo que sea, ¿no? Pero haz un producto que sea diferencial. Hoy la comunicación, si no está basada en el producto, no funciona. Soy aficionado al ciclismo y me gusta seguir las carreras, lo que se llaman los monumentos, las clásicas, que son carreras de un día. Y la estrella ahora mismo hay dos, que son Pogačar y Van der Poel. Van der Poel ganó la última París-Roubaix, que es una carrera muy, muy histórica que recorre casi 300 kilómetros entre el norte de Francia. Y Van der Poel
antes de ganar la carrera, lo que hizo fue señalar su marca de bicis, que era Canyons, unas bicis bastante caras de carretera. Pero claro, pensé que esto fue la mejor campaña posible, que el tipo en directo, en el momento antes de cruzar la línea de meta, señalara su marca diciendo esta es una buena marca, hizo un poco el gesto. Claro, hay esas campañas aquí que el producto, cuando es bueno, a veces incluso podríamos prescindir de la publicidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, un buen restaurante no hace anuncios y cuando los hace, sospechas. ¿No? Uy, he visto un anuncio de tal, les debe ir mal, ¿no? Suena mal ya, claro, banquetes de boda a veces. porque uno entiende que un buen producto le llega, ¿no? Sobre todo productos de este tipo, productos más especializados o artesanales, es decir, uno no va a la publicidad a buscar un producto tan concreto, no va a un amigo, ¿no? O va a un experto, ¿no? Entonces en realidad, tú como marca si tienes un producto así, tienes que convencer al experto, ¿no? Estas campañas icónicas, la de BMW que hicisteis hace 20 años, y ese proceso de BMW, a mí me flipa la idea de vender. Me he preguntado muchas veces también, pero tengo que hacer esa pregunta, que es cómo conseguiste vender un coche sin enseñar el coche, ¿no? En esos dos anuncios no es lo mismo, y luego el famoso anuncio de la mano, pero me encanta que no saliera el producto, pero regresamos al cliente. Alguien tiene que comprarte esa campaña y realmente alguien tuvo la valentía de lanzarla. Sí, es verdad que teníamos un cliente extraordinario, pero también es cierto que el cliente tenía muy claro que él no vendía modelos. Es decir, la gente no se planteaba comprarse un modelo de BMW, sino se planteaba comprar el BMW que entraba en su presupuesto. Entonces, yo quiero un BMW, o sea, he decidido que esta es mi marca, y a partir de aquí voy a ver si puedo comprarme alguno y cuál es, ¿no? Si es el Serie 3, si es el Serie 1, si es el Serie 5, o si soy millonario y me compro el Serie 7, ¿no? Pero en ese sentido en realidad nuestro producto, lo que teníamos que vender, no era tanto un objeto concreto, sino lo que había en el capó de ese objeto, ¿no? Y es lo que hicimos. Me encuentro ahora que la mayoría de anuncios de coche veo el mismo anuncio. Siempre es en un coche o en una gran ciudad tecnológica o en medio del bosque, pero es un anuncio que no diferencia para nada. O al menos yo no me acuerdo. Y recuerdo anuncios icónicos de coche hace 20 años. Me viene a la cabeza algunos de BMW, obviamente otros de Audi. Me acuerdo cuando era pequeñito un anuncio de Audi de un crío que miraba delante una moto en un escaparate y luego se iba creciendo el crío. Hasta el momento que tenía ya los 18 años podía comprarse la moto, pero luego pasaba un Audi. Creo que era un Audi por delante y luego se compraba. Espero no quedar mal, quizá era BMW. No, era Audi. Era un Audi, era el competidor. Era vuestro competidor. Era genial bien. También ese anuncio también, porque, bueno, regresamos al deseo mimético aquí, las preferencias, pero el crío cuando pasaba ese Audi por delante luego le cambiaba su preferencia. No sé si es un tópico, ¿no? Pero se hace peor publicidad o se hace. Hay clientes más cobardes, porque me encuentro esto de que al menos a mí no me acuerdo tantos anuncios últimamente. Se hace peor publicidad, yo creo que hay una multitud de factores. La televisión es menos relevante, se le aplica menos atención, menos dinero. Menos presupuesto. Menos presupuesto, más miedo, se le aplica más control. ¿Hay más miedo? ¿Lo percibes? Sí, yo creo que... Pero debería ser lo contrario, ¿no? En este contexto con más competencia debería ser todo lo contrario, pero... Sí, pero no ocurre. Sí. Ocurre poco. Luego también la categoría de los coches está digamos, yo diría que tiene un problema existencial extraordinario. Primero, han dejado de ser el elemento de representación de la gente. Es decir, antes un joven de 18 años a lo primero que aspiraba era tener un coche. Era su elemento de libertad, su elemento de... Y te definía. Es verdad que te identificas con el coche. Y hoy es más una bicicleta, o casi no tener coche te identifica más que tener coche. Luego estamos en un momento en el que no sabemos si un coche tiene que ser eléctrico, tiene que ser híbrido, tiene que ser de hidrógeno, tiene que ser gasolina, tiene que ser de diésel. No sabemos si me compro un coche de gasolina soy un delincuente directamente, ¿no? Y luego yo creo que también hay una cuestión que está pasando en general de promoción permanente, ¿no? Es decir, de cómo hay esta idea de que captar, vender, y se entiende que solamente se vende bajando precios y haciendo ofertas. Al final todos los anuncios son exactamente iguales. Y luego hay un elemento uniformador tremendo, lo mismo que hemos hecho antes de la transformación digital. Yo no sé qué pasa con el diseño de los coches, no sé si es el túnel del viento o qué es, pero son todos iguales. Antes, yo cuando era pequeño era capaz de distinguir simplemente por la forma un Renault, de un Citroën, de un BMW, de un Mercedes. Eran claramente distintos, pero claro, tenían su personalidad, que es lo lógico. Yo no sé si hoy hay una marca que uno sea capaz de distinguir. En internet circula una imagen con coches, perfiles blancos de todos los coches del mercado y te piden que los identifiques y es imposible. Es imposible. O sea, un BMW es igual a un Peugeot. Incluso los colores. Aquí la gente ha dejado de comprarse también coches coloridos y todos van a gris, blanco. Sí. Entonces hoy sí, la elección es comprarse no tanto un coche, sino un coche eléctrico. ¿Ves? El que ha construido marca ahí es Tesla. ¿Cómo ves Tesla, esa marca? Bueno, Tesla es muy icónica. Sí, porque hay que pensar que me gusta el nombre, me gusta mucho ese nombre. Tesla. Es genial. El nombre es extraordinario. O sea,
Tesla empieza hace 20 años, es que nos olvidamos, ¿eh? O sea, los primeros anuncios son de hace 20 años. La primera, digamos, el primer mensaje. Y el primer mensaje es, yo creo en el coche eléctrico, cuando el coche eléctrico era una quimera. Era como una especie de cosa del futuro absoluto tal. Y él tuvo la valentía y la capacidad estratégica de entender, no, esto es lo que viene y voy a trabajar por aquí. Cuando ha llegado, él es el coche eléctrico. O sea, él ha ocupado toda esa categoría. Hay un BMW eléctrico, un Mercedes eléctrico, un Audi eléctrico y luego hay el coche eléctrico que es Tesla. Y ahora lo que ocurre es que los coches eléctricos que vienen son los chinos, mejores de precio, construidos desde una... Todas las transformaciones, esto nos lo decía este hombre, el Tony Seba, ¿no? Todas las transformaciones, que no las transiciones, ¿eh? Las transformaciones vienen desde fuera del incumbente. O sea, el incumbente o no se da cuenta o no puede reaccionar. Y por tanto, el que cambia las cosas es uno que viene de fuera que dice, hay que hacer coches eléctricos, los voy a hacer de nuevo. Por lo tanto, los hacen distintos, con todas las características que un coche eléctrico tiene que tener. BMW y Mercedes tienen una cantidad de deudas con respecto a su propia imagen que les impide hacer un coche eléctrico seguramente a la altura de lo que el mercado demanda, ¿no? Entonces yo creo que Tesla tuvo esa... Es un ejemplo del libro de estrategia. Es decir, voy a decidir un camino y no lo voy a abandonar hasta que funcione. Podía haberse dado un hostiazo, perfectamente. Pero bueno, acertó. Sí, Elon Musk él mismo reconoce que ha estado a punto de arruinarse varias veces. Es un perfil también kamikaze y a él ha funcionado, habrá otros que se le han pegado. Pero hay esa coherencia, es decir, la marca ha sido coherente los últimos 20 años y a partir de aquí te das la opción al menos de construirla. Claro, y yo creo que Elon Musk es un tipo que él es comunicación en sí mismo. O sea, él entiende tanto la comunicación. Es el típico caso de personaje que tiene facilidad natural, que yo casi diría instintiva para el marketing, ¿no? Yo creo que le sale. Está obsesionado quizás, hasta que si no hablan de él es como que el tipo sufre, es decir, quiere ser el centro de atención, hay algo de eso seguro. Seguramente su gran capacidad para comunicarse tiene que ver con eso, ¿no? Con que tiene una necesidad real de estar ser permanentemente visto, ¿no? Te decía que me gustaba el nombre de Tesla, te tengo que preguntar por el nombre de Vueling. ¿Cómo lo sacasteis? No lo sacamos nosotros. ¿De verdad? Ahora he quedado muy mal. No, porque hay profesionales para todo. Pero sí es un caso muy maravilloso porque Carlos Muñoz, que fue el creador de la marca, llegó a la agencia, sí. Alguien le recomendó a la agencia, sí. Habló con mi socio, con Luis Cuesta, con el que sigo siendo socio, y le dijo, bueno, voy a montar una compañía aérea. Muy interesante, era como fascinante, ¿no? ¿Tienes aviones? Sí, tengo un par de aviones alquilados, tal y cual. Y he pensado llamarle Air Catalonia o algo así. Y mi socio le dijo, no, ya tenemos un problema. Y entonces lo primero que necesitas es una marca y un logotipo y un diseño y tal cual. Entonces vamos a ir, nosotros trabajamos en aquella época mucho con Saffron, que es una compañía que sigue existiendo, una consultora de identidad corporativa de Madrid. Bueno, tiene oficina en Londres y en San Francisco. Bueno, son los que han hecho Meta, por ejemplo, y Facebook últimamente. Y entonces fueron ellos los que llegaron con Vueling y con la identidad de Vueling. Luego Luis se tuvo que hacer el paseíto para vender eso a los accionistas, que fue bastante complicado. Me lo imagino. De hecho, yo recuerdo que en la agencia fue complicado. O sea, cuando llegamos con la marca, mira qué marca más chula han pensado los de Saffron. La gente decía, ¿estáis locos? ¿Vueling? Porque ahora lo vemos natural, pero en aquel momento era una rareza extraordinaria. Y sí, a partir de ahí, o sea, fue un proceso de estos que te ocurre pocas veces en la vida, que hemos construido la marca desde el inicio. O sea, nos permitieron construir la marca desde el inicio. Sobre todo también ocurre nombres aquí que a veces pueden parecer estúpidos y luego, a posteriori, la respuesta era evidente. Pienso también en BlaBlaCar, que es un buen nombre, pero en el momento también cuando se propuso creo que generó también dudas de si esto de BlaBlaCar era serio o haría que la gente se fuera. Con Vueling tengo que decirte que me encantaban esas nubecitas que hablaban inglés, catalán, español, claro, francés. Era genial esas nubes. Yo de hecho escucho Vueling y me viene a la cabeza esas nubes a la cabeza, que ese es el poder de la publicidad. Claro, y ahí ocurrió una cosa maravillosa, que es que cuando Vueling es absorbida por Clicker, recuerda que aparece Vueling, genera una cierta disrupción en el mercado, Iberia decide que quiere tener una línea low cost, crea Clicker. Clicker era mayor. Sí, y Clicker, claro, como la Iberia tal, de pronto hay un momento que dice, bueno, pues tenemos que crecer, vamos a absorber Vueling, compran Vueling, y obviamente Clicker quería mantener su marca, porque eran los que habían absorbido. Y no sé quién, no sé si McKinsey o alguna consultora que hace el trabajo, les dice, no, la marca es Vueling. Ni se os ocurra. Entonces ahí, recuerdo que Alex Cruz, que luego fue CEO de Vueling y luego de British Airways, me decía, ¿no sabes la rabia que me dio? Luego lo entendí, pero ¿sabes la rabia que me dio tener que utilizar la marca del que yo había absorbido, el que había comprado? Me pareció casi una humillación, pero lo entiendo. Y entonces a mí me parece un buen ejemplo cuando dicen, ¿para qué vale una marca? ¿Cuál es el valor de una marca? Pues ese. Es un intangible, sí, pero hombre, luego
alguien que que suma dinero en balances, como Accenture o Pricewaterhouse, decidió que tenía un valor económico mantener esa marca sobre la otra. Por lo tanto, cuando construimos, muchas veces el marketing no es la filfa, el mundo de los sueños, el mundo de Yuppie. No. Hay un valor contable. Muy difícil de evaluar, sí, extraordinario, pero y en algunos casos seguramente imposible de pagar. O sea, no sé, ¿cuánto vale la marca Coca-Cola? Por eso Buffett también está invertido en Coca-Cola. Y hay esa parte también, los anuncios, y es evidente para los que hemos estado poco relacionados con la publicidad, pero esa parte de que los grandes anuncios a veces no hablan solo de productos, sino que hablarán del cliente. Y aquí yo creo que no hay mejor ejemplo que ese Redecora tu vida de IKEA, y después ya que evoluciona la República Independiente de tu casa, ¿no? Pero el Redecora tu vida es un ejemplo de tú para vender algo puedes hablar en algunas ocasiones, si hay un sofá con un descuento, puedes anunciar ese descuento, puedes hablar del producto del sofá, pero que hayas un siguiente nivel en la publicidad que es hablar del cliente, lo que necesita, y luego la solución lógica obviamente será esa marca. Normalmente tú lo que tienes que vender es eso. O sea, normalmente lo que tú tienes que explicarle a la gente es lo que ese producto o esa marca van a hacer por él. La gente no quiere escuchar tu producto. Claro. Ese es el punto de partida, ¿no? A la gente no importa tu producto. Bueno, depende. Le importa su vida. Si el producto es extraordinariamente distinto, pues simplemente que no tengo el coche que funciona con agua de grifo. Los propietarios de Tesla son un poco pesaditos ahora, es verdad, que siempre están hablando de su producto. Pues lo digo. Pero sí, la publicidad consiste en hacerle ver a la gente lo que esa marca o ese producto representa en su vida. Y el Redecora tu vida es simplemente eso. Es decir, es la gente que se independizaba, que se divorciaba, que cambiaba de ciudad, tenía un aliado que no había existido nunca en IKEA, ¿no? Es decir, de pronto yo iba a IKEA una tarde y volvía con todo el piso amoblado, por un precio perfectamente razonable. Pero también nos dimos cuenta, por eso la transición al Bienvenido a la República Independiente, de que ese camino, digamos, del hogar provisional y no del hogar central, acababa convirtiendo IKEA a la larga en un actor provisional del mercado. Y que el mercado, digamos, del hogar central, por ejemplo, en Estados Unidos, IKEA no ha conseguido nunca entrar en el hogar central. O sea, un estudiante de Derecho de Harvard se amuebla en su casa de estudiante con IKEA. Cuando obtiene un trabajo en Nueva York, no va a IKEA, nunca, jamás. Es porque eso es de estudiantes, de hispanos, de pobres. Entonces, cuando descubrimos eso en un viaje a IKEA, donde estuvimos hablando con la marca, tal cual, cambiamos al Bienvenido a la República, que era una manera IKEA de estar en el hogar, que desde siempre nos pareció como un lugar imposible para IKEA, ¿no? Pero de pronto dijimos, es que aunque sea imposible o no, es que tenemos que estar ahí, porque si no estamos ahí, dentro de 20 años estamos muertos, ¿no? Ese Redecora tu vida para mí es perfecto. Luego habrá la transición, pero me encantan esas tres palabras. ¿Cómo puedes contar tanto? Es que es un poco poesía. Antes hablas de Margarit, déjame decírtelo, pero para mí es poesía encontrar tres palabras para convencer a millones de personas que pasen por una tienda. Me alegra que lo digas, porque yo siempre digo que la buena publicidad es mala poesía. Sí, o sea, mala poesía, bueno, o buena, ¿no? Bueno, mala poesía me refiero, no la digo peyorativamente, sino un rap, un poema de esos obscenos de un lavabo, es decir, esa poesía que tenemos todos en casa, escrita de un día de borrachera que veníamos tristes o que nos ha dejado una novia y que escribimos unas líneas horribles, tal, pues eso, o sea, la publicidad tiene esa fuerza emocional de conectar con un momento, ¿no? Con un sentimiento, con una sensación, ¿no? Con una emoción. La última pregunta que te quería hacer es relacionada con ese libro que te decía de lo quiero, el deseo mimético, las cosas que queremos, por qué lo queremos. Y hay una cosa que yo he ido pensando con el tiempo, que es importante, obviamente, fijarte incluso tus propias reglas o competir en tu propio juego en este contexto en el que no puedes competir, que está diciendo la gente, ¿no? Y a mí me encanta el ejemplo que sale en el libro, pero que tú tienes un caso muy parecido, muy cerca, que es el caso del cocinero Sebastián Bras en Francia. Sebastián Bras, en Francia, de Le Souquet, de un restaurante que cuando le dan la estrella Michelin, igual que ahora aquí en España Dani García, decide renunciar a esa estrella. Lo que hace en Le Souquet Sebastián Bras es decir que no quiere que la incluyan en la lista. No sé si Dani García hizo algo parecido, porque sé que trabajó contigo en esa comunicación, pero en el libro contaba el caso de Sebastián. Y lo que ocurre es que siempre me ha gustado a nivel de estrategia el hecho de que tener esa valentía a veces de incluso no querer jugar un juego que está establecido, de querer fijarte tus propias reglas, ¿no? Y si a ti te define esta lista, pues en algún momento tener la valentía de decirte yo quiero jugar a otra cosa, porque en el caso de Sebastián, contaba muy bien el libro, esa cocina creativa, esa cocina para los críticos ya no les satisfacía, y había incluso quitado la satisfacción de esa que hablaba Ferran Adrià en el propio proceso creativo de la cocina, ¿no? Y por eso mandó una carta, se hizo viral, y luego Dani García haría algo similar, creo que asesoraste a Dani. Son dos casos distintos. Sebastián Bras es el hijo de Michel Bras, que es uno de los
cocineros seguramente legendarios de la historia de la gastronomía. Yo recuerdo que cuando conocí a Ferran Adrià, que me partió la cabeza, le pregunté, ¿esto de dónde sale? ¿Cuáles son tus referentes? Y solo me dio el nombre de Michel Bras. El hijo entonces que cogió el restaurante y el hijo tenía en el libro, lo cuenta, es divertido, es interesante. Cuenta muy bien que realmente era su vocación, que le gustaba cocinar, pero el momento en el que empieza a cocinar no para la gente, para sus comensales, sino para los críticos. Igual que ocurre un poco en esa peli de Ratatouille, ¿no? Que es bonito cuando esa rata empieza a cocinar de forma simplemente para satisfacer a una persona que hay delante. Y Sebastián Bray llegó a la conclusión de que no quería que le incluyeran en esa lista. Claro, yo creo que tiene que ver, lo has dicho muy bien, con la felicidad. Yo creo que Sebastián, hijo de un icono, yo creo que se sentía tan presionado que hacer eso fue un gesto como de quiero liberarme, quiero hacer esto porque me gusta, porque realmente me gusta. Ya sé que lo mismo que hacía mi padre, pero yo lo hago a mi manera, lo hago igual de bien o peor, me da igual, pero no quiero tener la presión de que todo el mundo me mire porque soy el hijo de Michel Bras y porque tengo 3 estrellas Michelin, ¿no? Por tanto, no las quiero tener, quiero ser feliz. De alguna manera yo creo que tiene que ver con mi momento de epifanía haciendo la cama con mi mujer y cuando tiene esa felicidad de soltarse un lastre que yo no quería, ¿no? O sea, soy feliz escribiendo, pero no escribiendo novelas, soy feliz escribiendo anuncios, ¿no? En el caso de Dani García hay también un momento de hartazgo, ¿no? Es decir, él lo que me decía es, hostia, yo me quiero ganar la vida con esto, quiero ser feliz con esto y estoy dedicando el 90% de mi tiempo a lo que me da el 10% de mis ingresos, que es mi 3 estrellas Michelin. Y tengo la sensación de que una vez he sido 3 estrellas Michelin ya lo soy para toda la vida. Por tanto, lo que quiero hacer es, nosotros le ayudamos a hacer la transición a un mundo fuera de las 3 estrellas, que dentro del mundo del Michelin es un poco... Sí, es un poco, no voy a decir ofensivo, pero extraño, ¿no? Es un poco que gesto más raro, ¿no? O sea, hay algo... Se lo pueden tomar mal, claro. Sí, se puede tomar mal y se puede entender de muchas maneras un tanto extrañas, ¿no? Pero veo que hay esa decisión tan importante, ¿no? Seas cocinero, seas publicista, pero la decisión de algún modo de jugar tu propio juego, de fijarte tus propias reglas a la hora de... Incluso de qué significa el éxito, porque si dejas que el éxito te lo definan desde fuera, te vas a encontrar que seguramente en algún momento serás esclavo de las expectativas de los otros. Sí. Y es verdad que inevitablemente, yo digo mucho inevitablemente, pero es que me parece que hay que ser, digamos, conciso, ¿no? Una academia, al final, la Estrella Michelin o los premios de Cannes o lo que sea, son academias, ¿no? Y te construyen un canon de alguna manera, aunque no quieran, aunque no sea real, aunque sea simplemente instintivo. Es decir, hay cosas que funcionan en los festivales y, por tanto, yo como cocinero o yo como publicista acabo haciendo un tipo de publicidad, un tipo de cocina determinado. Y eso es una merma de tu libertad. Es decir, dejas de ser tú. Yo lo noto. Es decir, hay cocineros que de pronto, sin querer, tienen un estilo, sin querer ganan una Estrella Michelin o sin querer o porque sea, y de pronto empiezan a transformarse en un cocinero Michelin porque quieren la segunda, ¿no? Porque ya han vivido, digamos, Entonces, y descondiciona su propio proceso. Descondiciona la libertad. Y aquí volvemos otra vez al inicio, ¿no? Lo que decíamos de hacer lo que te gusta. Digamos, no depender... Cuando tienes éxito, no depender de que otro marque lo que tienes que hacer, también es una operación valiente, pero es una operación necesaria, ¿no? Hay un momento, eso que dice Borges de pasar a tener tu propia voz, ¿no? Es decir, tú aprendes, digamos, no teniendo voz, llega un momento que imitas y aprendes imitando. Hay gente que se queda ahí, mucha gente que imita muy bien. Y el momento que tú consigues tener un propio estilo, una propia personalidad, una propia voz, hay que protegerla. Y lo que hace Michelin o lo que hace Cannes es atentar contra tu voz. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo he escuchado al cocinero David Muñoz defender el ego en ese proceso de poder imponer tu propio estilo en un contexto donde hay muchas voces a tu alrededor que te dicen cómo debes ser o qué debes hacer o qué necesitas cocinar para ganar esa estrella y la gente al final que se diferencia, las marcas también que se diferencian son por las que tienen ego. David Muñoz defendía el rol del ego, esa palabra que está de algún modo criticada, pero defendía que el ego bien implementado tiene mucha utilidad. Es imprescindible. Sobre todo, además, en una profesión como en publicidad, por ejemplo, en cocina, que es una profesión creativa en la que pones mucho de ti mismo, ¿no? Hay una involucración personal, emocional enorme en el trabajo que haces. Si no te refuerzas, o sea, nosotros somos unos inseguros patológicos. Si todo tenemos que confirmarlo, todo nos parece que está mal, todo nos parece que es peor que la última vez que lo hicimos. Entonces, si no refuerzas un poco eso con una cierta... Lo podemos llamar ego, una cierta vanidad malentendida, estás muerto. Pero las campañas no las firma nadie. Luego sois capaces de trabajar para el equipo, para el grupo. Bueno, porque las campañas son de un equipo, sí. Pero bueno, siempre hay... Yo he tenido, por ejemplo, el privilegio de ser el líder de equipos y por tanto al final acabas de un modo un poco injusto llevándote el mérito, ¿no? Y me interesa mucho, de nuevo, fuera de publicidad, en saber decir que no muchas veces, ¿no? Porque te imagino en la agencia, ahora también,
presentándote muchas ideas y tú tener ese criterio por decir que no, ¿no? Y aquí tienes, digamos, tener ese criterio por saber decir que no y saber identificar cuando la idea es buena, creo que también aquí explica gran parte de tu éxito, Tony. Bueno, supongo que sí. Mi trabajo consiste en decir que no. Decir que no, eso es jodido, ese trabajo, porque la gente se va, ¿no? Al final Sí, yo siempre digo que mi trabajo ha sido siempre management de susceptibilidades, ¿no? Porque si tienes que decir que no, a ver, si te lo tienes que decir, lo dices y yo lo digo, ¿eh? Pero no sabes la felicidad que me da, y es muy escasa, ¿eh? Cuando por fin veo algo a lo que no puedo decir que no, ¿no? Eso es, para mí es el momento... De hecho, y la gente que trabaja conmigo lo sabe, muy a menudo me levanto, les doy la mano, les abrazo, porque siento una felicidad genuina. Es decir, de pronto decir, hostia, ya no tengo que decir que no. Y digo que no seguramente por vergüenza, porque no me veo capaz de salir a público, lo que te decía antes, ¿no? Por respeto, con algo que no me parece que sea lo mejor que podemos hacer, ¿no? En ese momento. Es verdad que luego están las fechas de entrega y no siempre llegas al máximo nivel que te has planteado, ¿no? Pero sí. Y no solo decir que no en el departamento, que es, yo diría, el 95% de lo que dices es no, 95%, 99%, sino también decirle que no al cliente. Es decir, yo, por ejemplo, mi transición de la agencia a una especie de consultoría, digamos, donde no tenemos equipo creativo, no tenemos ejecución, ha sido por volver a tener capacidad de decirle al cliente que no. Porque si no, ¿para qué te pagan? Entonces yo en la agencia en los últimos años no podía arriesgarme a que el cliente se enfadara. Tony, ha sido un placer escucharte. Espero que puedas seguir trabajando hasta los 90, hasta los 100 años, workaholic, 80 horas a la semana, en algo que te gusta. Y espero que sí. Y espero que, como ese chef de sushi, Jiro Ono, que tienes el documental de Jiro Dreams of Sushi, espero que como ese hombre sigas trabajando Yo también lo espero. De forma obsesiva. Te agradezco el deseo.